Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Nest.js y MySQL en donde vamos a crear un ejemplo de backend en donde vamos a poder comunicarlo con una base de datos. En este proyecto vamos a crear un backend de Nest que esté conectado con MySQL a través de TypeORM. Vamos a crear múltiples módulos, vamos a aprender cómo relacionarlos, tanto relación de uno a uno, relación de uno a muchos, y también vamos a aprender cuál es el proceso de poder crear un backend utilizando esta base de datos. Los únicos requerimientos que necesitan para poder realizar este ejemplo es tener una idea de qué es Nest.js y también tener una idea de cómo ejecutar consultas básicas en MySQL. Nada complicado, en realidad el módulo TypeORM va a hacer la mayoría de consultas por nosotros, pero aún así es muy importante al menos tener las bases de esos dos temas. Si no saben nada de Nest.js, les voy a dejar un curso práctico de Nest.js para que primero puedan estudiarlo. Y ya está, si ya tienen esas bases y quieren crear un proyecto con ambas tecnologías, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de Nest. Para eso voy a estar utilizando el generador de proyectos de Nest, que se llama NestCli. Entonces vamos a abrir una terminal o consola de nuestro sistema, dependiendo del sistema en el que estén. Y el primer comando que vamos a ejecutar es el comando npm install-g @nestjs/cli. Si damos un enter, esto lo que va a hacer es instalar el generador de proyectos. Entonces esto de aquí, como es un módulo que va a tener que descargarse, va a tomar algunos minutos, dependiendo de su conexión de internet. Entonces voy a esperar que termine de instalarse y luego continuamos. Ok, aquí ya terminó de instalarse, entonces lo primero que voy a hacer es moverme hacia el escritorio, que es donde quiero crear el proyecto. Entonces voy a limpiar con CLS, si están en Linux o Mac pueden utilizar clear o el comando control L. Entonces voy a decir C de desktop para moverme hacia el escritorio. Y a partir de aquí, C de desktop, y a partir de aquí voy a ejecutar el comando nest new y mi proyecto se va a llamar, por ejemplo, nestjs-mysql-tutorial. Damos un enter y a partir de aquí va a decirme si quiero utilizar el administrador de paquetes npm, yarn o pnpm. Personalmente utilizo más pnpm, pero como sé que la mayoría de ustedes tan solo conocen npm, vamos a utilizar el más común. Damos un enter y a partir de aquí va a empezar con la instalación. Entonces voy a esperar que este proceso termine y esto también va a tomar unos cuantos minutos dependiendo de su conexión de internet. Así que vamos a esperar y luego continuamos. Ok, el proyecto ya terminó de generarse aquí. Lo que vamos a hacer es entrar dentro del proyecto y ejecutar el comando npm run start. De hecho, no tenemos que hacerlo desde aquí, ya podemos cerrar la terminal y simplemente vamos a abrir nuestro proyecto con Visual Studio Code. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir una terminal y vamos a ejecutar el comando que tiene Nest, que se llama de esta forma: npm run start :dev. Si doy un enter, esto lo que va a hacer es ejecutar nuestro proyecto en el localhost 3000, en modo de desarrollo. Entonces si quiero visitar esto, simplemente venimos en nuestro navegador y escribimos localhost 3000 y vamos a ver un hello world. Entonces con esto ya tenemos un proyecto de Nest generado, pero vamos a empezar a crear también algunos módulos. Cuando nosotros hemos instalado Nest, nosotros hemos obtenido esta estructura de proyectos, un app.module, que es básicamente donde está la raíz de todo el proyecto. Es decir, aquí vamos a importar otras partes del proyecto, componentes, o vamos a poder agrupar distintas rutas en carpetas. Luego también podemos crear, por ejemplo, clases y demás. Pero para este proyecto lo que vamos a hacer es generar un módulo de usuarios. Es decir, vamos a crear una API de usuarios. Entonces vamos a abrir la consola. Voy a cancelarlo. Y voy a estar cambiando la consola, o mejor dicho, limpiando la consola. Porque aquí nosotros podemos empezar a crear carpetas y archivos utilizando NestCli. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar un módulo de usuarios, simplemente le digo nest generate o g y le digo que voy a generar un módulo y el módulo se va a llamar users. Este users ustedes pueden llamarlo en español si quieren, usuarios y demás. En mi caso voy a llamarle users. Si doy un enter, esto lo que va a hacer es que aquí en src va a crear una carpeta llamada users y pueden ver que ha creado un users module. Entonces aquí es donde yo puedo crear múltiples rutas que están relacionadas tan solo con usuarios. De hecho, si yo abro esto, pueden ver que lo único que ha creado es una clase con un decorador llamado module. Ahora, cada módulo puede tener, por ejemplo, rutas y funciones que ejecuten esas rutas. Las rutas se le conocen como controladores y las funciones que ejecuten esas rutas, que son consultas a la base de datos, se le llaman servicios. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir nuevamente la consola y si yo quiero crear controladores y servicios, voy a decir nest generate, en este caso controller, y luego le voy a colocar el nombre users. Ahora, antes de dar un enter, si yo doy un enter de esta forma, él va a crear dos archivos. Un archivo llamado userscontroller.ts y otro llamado users.controller.spec.ts. La razón de que aparezcan dos es porque uno es el código realmente y el otro es el archivo de testing o unit test. Entonces, en nuestro caso no queremos hacer unit test, así que voy a decirle no spec
para decirle no quiero ese archivo spec o de testing. Entonces vamos a darle un enter y esto va a crear tan solo un solo archivo dentro de esta carpeta. De hecho allí ven que hay un user controller y tan solo tenemos una clase. Lo mismo también con el service, le digo nest generate service users -- spec. Doy un enter y también va a crear un archivo llamado users.service.ts, que es este de aquí, y no tiene ningún archivo de testing ni nada de eso. Ahora eso significa que luego ustedes pueden añadirlo también, no hay ningún problema. Y bueno, ya estaría nuestro proyecto generado. Si yo quiero arrancar todo esto, simplemente voy a limpiar y voy a decir nuevamente npm run start dev. Y si no obtengo ningún error, significa que no he hecho ninguna configuración errónea. Y bueno, tan solo para darnos un detalle, si venimos en app.module, ya ha añadido el users module dentro de la sección import. Entonces eso significa que nuestra aplicación ya conoce del módulo que acabamos de instalar. Y listo, no tenemos que hacer nada más. Entonces con esto ya tenemos nuestro proyecto configurado. En la siguiente sección vamos a aprender cómo conectarlo a una base de datos. En la sección anterior hemos aprendido cómo crear un módulo de usuarios, que son estos tres archivos de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es conectarlo a una base de datos para que luego podamos interactuar con una tabla de usuarios. Entonces para poder conectarnos a una base de datos en Nest hay varias formas de hacerlo. De hecho podemos buscar su documentación, Nest.js, se le llama en este caso, pueden buscarlo como databases, pero esto lo va a llevar a una sección que se llama recipes dentro de Nest.js. En esta, si venimos aquí, sección llamada recipes, van a poder ver que aquí hay como varios módulos. Entre todos estos módulos los más populares son los ORMs, o mejor dicho módulos que nos permiten poder interactuar con la base de datos a través de código sin la necesidad de estar escribiendo código SQL. Entonces por ejemplo aquí está MicroORM, está TypeORM, Mongoose, SQLite y así. Uno de los más populares es TypeORM, así que es el que vamos a estar utilizando el día de hoy. Ahora aquí nos da algunos comandos, pero siempre es importante leer estas advertencias. Y bueno, básicamente me está diciendo que ahora hay una forma que es mucho más fácil de poder integrarlo, que es utilizando este módulo llamado Nest.js TypeORM. Entonces me dice, entra en este enlace y aquí me explica un poco que tengo que instalar estos tres módulos. Por ejemplo, Nest.js TypeORM, TypeORM y MySQL 2. Esto es así porque en sí TypeORM es un módulo para conectarnos con nuestra base de datos SQL, pero aquí añade un módulo extra para poder integrarlo dentro de Nest. Entonces vamos a copiar todo esto de aquí. Vamos a venir en nuestro proyecto. Vamos a abrir una consola. Aquí se está ejecutando. Voy a presionar Control C para cancelarlo. Vamos a limpiar. Y voy a pegar simplemente el comando npm install @nest.js typeorm y MySQL 2. Entonces, mientras se instalan, vamos a venir en app.module.ts. Y así como cuando hemos creado nuestro user module se ha generado esta clase y se ha añadido en imports, también vamos a tener que añadir el módulo de TypeORM. De hecho, todo esto nos va a autocompletar solo si se ha instalado. Entonces, asegúrense de esperar que instale. Entonces, voy a esperar unos cuantos segundos a que esto termine y luego continuamos. Ok, aquí ya ha terminado de instalarse estos módulos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es empezar a utilizarlo desde app.module. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importarlo. Les digo, voy a importar algo desde. Y el módulo que hemos instalado es este de aquí, que se llama @nest.js/typeorm. Y de allí voy a traer una clase que se llama TypeORM Module. Entonces, para poder utilizarlo, voy a colocarlo antes de users module. Es decir, antes de que este de aquí voy a colocar TypeORM module. Coloco una coma y aquí lo añadiría. Ahora, el asunto con este módulo de aquí es que nosotros tenemos que configurar, por ejemplo, a qué base de datos se va a conectar. Entonces, él tiene un método que se llama forRoot, que es un método típico que se utiliza cuando utilizamos los módulos en este caso de Nest, dentro de los imports. Entonces, aquí voy a colocarle forRoot, un objeto. Y aquí viene la configuración ya de TypeORM, es decir, esto no es Nest, sino TypeORM. Esto quiere decir que si ustedes quieren conocer más de esta configuración, pueden venir en la propia documentación de TypeORM. Por ejemplo, pueden buscarlo como typeorm.io. Y esta es la documentación del módulo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no utilizan MySQL o utilizan otra base de datos SQL como podría ser, por ejemplo, MariaDB, Postgres, SQLite o CrossRoushDB o cualquiera de esas bases de datos, es tan fácil como venir aquí en su documentación. Y aquí les dicen, por ejemplo, qué módulos pueden instalar. Entonces, esta parte ya sería, guiándose de la documentación de TypeORM en lugar de la de Next. Ahora, aparte de esto, aquí si yo escribo type y llamo entre comillas simple y presiono control espacio, pueden ver que también me da autocompletado de los módulos que él puede utilizar para conectarse. En este caso vamos a coger MySQL y con esto ya podríamos conectarnos. Ahora, el asunto es que esto no es la base de datos, esto es tan solo para conectarnos. Entonces ya deberían tener MySQL instalado. En mi caso, yo lo tengo aquí en una consola,
Pero ustedes si utilizan alguna interfaz gráfica como por ejemplo HeidiSQL o MySQL Workbench o dbeaver o módulos así, pueden utilizarlo sin ningún problema. Lo único importante es que deben saber su usuario y contraseña de cómo conectarse. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo aquí una conexión. De hecho, voy a salir. Para yo poder conectarme tengo que ejecutar lo siguiente: MySQL-u root, que es mi usuario, -p, y mi contraseña es fastpassword. Entonces, si doy un enter, ya estoy conectado a la base de datos. Entonces, aquí lo mismo, le digo, ok, mi usuario de MySQL, vamos a colocar aquí, le digo, mi username es root, mi contraseña, por ejemplo, password es, por ejemplo, fastpassword. Y también voy a colocarle otros parámetros, por ejemplo, como host, que es en donde está la base de datos. En este caso le digo localhost, ya que está en mi mismo computador. Luego el puerto, le voy a colocar el 3306, que es un puerto por defecto en donde MySQL siempre se instala. Y con esto me faltaría tan solo la base de datos a la cual me voy a conectar. Entonces también tiene una propiedad llamada database, y aquí le tengo que colocar el nombre de la base de datos. Ahora, en mi caso, voy a crear una base de datos. Entonces voy a hacerlo desde consola, le digo create database. Y aquí ustedes pueden colocar el nombre que quieran para su base de datos. E-commerce, por ejemplo, o blog, o lo que gusten. En mi caso voy a llamarle nestdb a la base de datos. Doy un enter y me dice que se ha creado algo. Entonces voy a decirle show databases. Y si doy un punto y coma y un enter, pueden ver que ahí está mi base de datos llamada nestdb. Entonces le digo utiliza mi base de datos nestdb. Y finalmente, nosotros vamos a tener que colocarle, por ejemplo, algunas tablas que debe cargar. Entonces él tiene una propiedad extra que se llama entities, y este entities es un arreglo con múltiples clases. Ahora, si nosotros queremos colocarlo manualmente, podríamos hacerlo, podríamos importar una a una de las clases que vamos a ir creando y podemos añadirlo aquí. Es una forma, pero hay otra forma también de poder decirle quiero que cargues todas las clases que tenga determinado nombre, y ese nombre o leyéndolo vas a poder crear tablas. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, ok, vas a utilizar dirname, que es una palabra clave que tiene Node. Si no saben qué es dirname, les aconsejo que vayan al curso básico de Node. Pero dirname básicamente me indica que está dentro del proyecto, es decir, aquí en la raíz del proyecto. Entonces yo le digo dentro de dirname vas a unir con cualquier, por ejemplo, voy a colocar el asterisco, que es como decir con cualquier carpeta. Y dentro de esas carpetas voy a colocar un slash. Entonces esto significa, si en dirname, dentro de cualquier carpeta, hay un archivo que tiene el nombre, por ejemplo, no sé, por ejemplo hello.entity y termina en ts, vas a cargarlo. Ahora, el asunto con TypeORM es que puede leer archivos tanto de JavaScript como TypeScript. Entonces, para yo decirle que va a leer ambas extensiones, puedo colocarle aquí después del punto en lugar del punto unas llaves, y le puedo decir vas a leer tanto .ts, .js. Entonces, esto significa, en otras palabras, cualquier carpeta que tenga, por ejemplo, aquí un archivo de .entity, vas a poder cargarlo. Eso lo vamos a crear en la siguiente sección, pero con esto ya estaría configurado. Lo siguiente es también decirle que una vez lo lee va a crearlo por nosotros y va a sincronizar las clases con las tablas. Esto significa que si nosotros modificamos una clase se va a crear la tabla también. Entonces, para hacer eso, aquí escribo synchronize en true, y de esta forma nosotros vamos a poder estar seguros que nuestra clase siempre se va a ver reflejada en la base de datos. Obviamente esto es tan solo en desarrollo. En producción sería ideal que utilicen una migración en su lugar. Entonces voy a guardar esto, y con esto ya estaría nuestra configuración de la base de datos. Entonces vamos a probarlo. Voy a decir npm run start .dev. Si doy un enter, esto va a cargar nuestro servidor de desarrollo, y de momento no tengo ningún error. Entonces con esto ya estaríamos conectados y ya no tendríamos ningún problema en crear nuestras entidades. Entonces voy a cancelar con control C, voy a limpiar, voy a cerrarlo y continuamos en la siguiente sección. En la sección anterior hemos aprendido a definir esta propiedad llamada entities, que nos permite poder leer prácticamente cualquier archivo que se llama .entity y termine en .ts o .js. Y esto es así porque aquí nosotros vamos a definir las tablas. Entonces vamos a crear nuestra primera entidad. Vamos a venir en la carpeta users, y aquí voy a crear un archivo nuevo que se va a llamar users o user en singular .entity.ts. Lo importante es que termine en .entity.ts. Entonces aquí nosotros vamos a definir una clase de cómo queremos que luzcan nuestros usuarios dentro de nuestra base de datos. Eso está relacionado de nuevo con TypeORM. Entonces voy a crear aquí una clase que se llama user, y esta clase user aquí voy a crear qué columnas quiero que tenga mi tabla. Por ejemplo, yo le puedo decir quiero que cada usuario tenga un ID, tenga un username, tenga un password, tenga también una fecha de creación, y también tenga, por ejemplo, supongo que vamos a guardar en la forma en la que se autenticó. Supongo que utilizó Google, Facebook y demás, entonces también puedo guardar eso.
Entonces obviamente esto de aquí, para que funcione, nosotros tenemos que añadir decoradores para que esto se transforme en sintaxis de typo-rm. Entonces lo primero que nos dice typo-rm es que arriba de la clase vamos a añadir un arroba que se llama entity, de hecho en mayúscula de esta forma. Y bueno, para que esto funcione tengo que importarlo primero. Le digo voy a importar algo desde, y aquí si no vamos a utilizar Nest.js sino typo-rm, y le voy a decir que voy a traer la clase entity. Entonces este decorador de aquí, si yo lo ejecuto, inmediatamente lo que hace es que va a poder convertir esta clase en una tabla. Ahora, sin embargo, esto yo no le estoy diciendo de qué tipo de dato es. Entonces, por ejemplo, le voy a decir, ok, el ID va a ser de tipo number, el username va a ser de tipo dato string, el password también va a ser un string, la fecha de creación podría ser un date, ya que sería una fecha, y el out strategy también lo podría ser un string. Ahora, esto es para TypeScript. Para yo poder decirle a nuestra base de datos cómo se va a convertir en columnas, es decir, si es un entero, un decimal, o si es un int, o es un texto. Bueno, todo eso lo vamos a colocar a través también de decoradores. Entonces aquí también voy a importar una clase que se llama column. Y este column justamente va a transformar estas propiedades en una columna, en este caso de nuestra base de datos que estemos conectados, que sería MySQL. Entonces voy a colocar aquí un arroba, y voy a colocarle column. Y para cada una de estas propiedades vamos a pegarle este column. Entonces cada uno de estos, si nosotros le colocamos por ejemplo un date, él lo va a convertir en una fecha, o si es un string lo va a convertir en un varchar y así. Entonces estos columns es simplemente para decirle ok, estos son columnas de una tabla. Ahora el asunto es que todos estos de aquí, cuando yo he definido estas columnas, él ya los está considerando que son requeridos. Entonces si yo creo un nuevo dato utilizando esta tabla, voy a tener que pasar sí o sí todas las columnas. Lo que en la práctica probablemente nos dé algunos problemas, porque no siempre vamos a querer pasar todos los datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decirle que cuando nos registremos el username es opcional, entonces puedo colocarle aquí, por ejemplo, le puedo decir nullable en true. Solo que el username siempre voy a esperar que lo pasen, aunque el que probablemente no es necesario que me lo pasen siempre es el out strategy, entonces voy a decirle nullable en true. Ahora, otra propiedad también que nosotros podríamos hacer, que le va a pasar a la tabla, es que el username, por ejemplo, puede ser único. Es decir, no pueden haber dos usuarios con este username. Entonces voy a decirle aquí unique y voy a colocarle true. Y esto sería básicamente la forma de decirle, ok, si van a añadir otro dato que va a ser igual a algo que ya habían guardado, lanza un error. Entonces esto es justamente lanzar el constraint unique de la base de datos. Y bueno, aparte de esto, si nosotros en cuanto a la fecha, por ejemplo, el createDate, le queremos colocar un tipo de dato especial en la base de datos, recuerden que la fecha es todo un tema. Entonces no tan solo existe una forma de guardar fechas, sino que también tenemos timestamps, tenemos datetime que guardan la fecha y la hora, por ejemplo. Entonces nosotros podemos indicarlo aquí. Le digo ok, este es de tipo date, pero es de tipo específicamente datetime, de hecho de esta forma. Y bueno, pueden ver que incluso que hay otros datetime 2, datetime offset, cuándo utilizar uno u otro. Bueno, la razón es que eso está aquí en typo-rm, eso es asunto de typo-rm. Entonces si ustedes quieren indagar por ejemplo en qué propiedades pueden añadir, pueden venir aquí donde dice que es una entidad o typo-rm/entities, y aquí si ustedes ven me dicen qué columnas soporta MySQL, qué columnas Postgres y demás. Entonces si vienen aquí en MySQL, aquí les da un listado de todas las columnas que soporta. Por ejemplo, en mi caso, si yo busco datetime, que por aquí está, pueden ver que me dice que soporta datetime, timestamp o time. Pero si yo voy en SQLite 3, por ejemplo, o SQLite, pueden ver que no soporta ese tipo de datos. O bueno, no soporta algunos de esos datos que ya soporta MySQL. Lo mismo con Postgres, por ejemplo, y así. Entonces siempre deben tener en cuenta que dependiendo de la base de datos que utilicen, algunas columnas o tipos de datos están disponibles y otros no. Y bueno, de nuevo para resumirles, todo lo que colocamos en este decorador es para la tabla, mientras que lo que está debajo del decorador es para TypeScript. Entonces esto es para que nosotros obtengamos autocompletado, mientras que esto es para que se transforme en una tabla. Listo, entonces en nuestro caso voy a decirle ok, esto es un datetime, que es algo que sí soporta MySQL. Y le voy a decir por defecto, aquí le colocamos una función, y le voy a colocar que por defecto vamos a utilizar un current timestamp. Ahora, ¿esto de dónde viene? Este default es justamente una sintaxis que ya tiene MySQL. Entonces esto es como decirle cuando yo creo un nuevo usuario, le vas a colocar la fecha actual en la que lo estoy creando. Y ya está. Ahora, si yo lo dejo así, la clase, este ID de aquí, lo que va a hacer es que va a esperar que yo le pase este dato de tipo number. Y bueno, como es un ID, yo probablemente esperaría que se genere por sí solo. Entonces vamos a cambiar de column, vamos a cambiarle a primary. Hay un decorador especial que se llama primary generated column. Ya tenemos que importarlo también. Entonces le digo importa primary generated column. Y aquí le coloco eso. Ahora, esto de aquí lo que va a hacer es que me va a permitir poder
crear el ID por sí solo. Entonces si yo guardo no tengo que pasárselo. Y finalmente, si ustedes quieren colocarle también el nombre en la tabla que se va a generar, esto lo que va a hacer es pluralizar el nombre. Por ejemplo, si aquí le hemos colocado user, lo que va a generar es una tabla llamada users en MySQL. Pero si ustedes quieren colocarle otro nombre en español, supongamos, pueden colocarle aquí un objeto con una propiedad name, y aquí pueden colocarle usuario, supongamos. Bueno, en mi caso voy a llamarle users, pero de nuevo pueden colocarle cualquier nombre. Y ya estaría. Entonces esto de aquí es justamente nuestra entidad. Ahora, de momento pueden ver que este user aparece gris o un poco tenue el color. Significa justamente que esto no está siendo utilizado o no va a poder ser utilizado por otras partes. Entonces, para que sí pueda, vamos a colocarle export, y eso significa que va a poder ser importado en otros archivos. Entonces, si yo guardo esto de aquí, simplemente guardo y vengo aquí en la consola, todavía no estoy ejecutando nada, lo que vamos a hacer es que ahora sí vamos a llamar este archivo. Y bueno, no tengo que importarlo en ningún lugar, porque justamente en nuestro archivo app.module.ts ya le habíamos dicho que cualquier archivo que termine en .entity puede ser cargado inmediatamente. Entonces, apenas yo arranque la aplicación, como se va a ejecutar este módulo, él va a crear la tabla por mí. Entonces vamos a venir aquí en la consola y le digo lo mismo que ya venimos ejecutando, que es npm run startdev. Y esto va a ejecutar el proyecto. Vamos a esperar un segundo simplemente que inicie. Y bueno, aquí pueden ver que me dice typeorm módulos y demás. Y por aquí, de hecho, por aquí creo que nos muestra un mensaje. Vamos a verlo. Controller, mapped, get, inicializado. Ok, por aquí está el módulo de typeorm, solo que por alguna razón no lo veo. Pero si nosotros venimos aquí a nuestra base de datos y, por ejemplo, le digo usa nestdb, que es nuestra base de datos que habíamos conectado. Entonces le digo show tables y doy un enter. Pueden ver que hay una tabla llamada users, que es el nombre que le había dado. Entonces si yo le digo describe users y doy un enter, bueno, aquí no se ve muy bien, vamos a extenderlo, voy a darle de nuevo. Pueden ver que aquí está la tabla que hemos generado con la clase. Entonces pueden ver que está el ID, el username, el password, la fecha de creación y el out strategy. Incluso aquí está el current timestamp que les había comentado. Y aquí el primary generated call se transforma en un ID de tipo entero, que es un primary key y que se va a autoincrementar de uno en uno. Y ya estaría. Entonces pueden ver aquí también que están los varchars, los enteros. Pueden analizarlo con más calma. ¿Ok? Y bueno, ya está generada nuestra tabla. Entonces con esto ya podemos empezar a hacer consultas. Eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. De momento vamos a cancelar aquí la consola. Voy a limpiar con CLS. Voy a cerrar estos archivos. Y continuamos en la siguiente sección. Con nuestro proyecto configurado y la base de datos con la tabla creada, ahora sí vamos a empezar a hacer operaciones con nuestras tablas. Y bueno, lo primero que voy a hacer es crear un dato. Entonces, si nosotros queremos crear un dato, vamos a tener que enviarlo a través de una petición post a nuestro backend. Nuestro backend va a tener que insertarlo en la base de datos y allí nosotros ya estaríamos guardando en nuestra base de datos de MySQL. Ahora, para poder hacer todo eso, primero tengo que definir esa consulta de nuestro backend con MySQL. Y para eso está esta clase llamada User Service. Este User Service pueden pensarlo como una biblioteca que se comunica con la base de datos para hacer operaciones. Entonces aquí nosotros vamos a definir qué métodos queremos ejecutar con la base de datos. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es traer la entidad, o mejor dicho el entity que habíamos definido aquí, para poder utilizarlo. Entonces el poder importarlo es bastante sencillo. Simplemente tenemos que crear un constructor. De hecho voy a crear aquí primero un constructor. Y este constructor es algo que se ejecuta apenas la clase es instanciada. Entonces aquí lo que voy a hacer es colocarle un arroba. Hay una propiedad, o bueno, un decorador que se llama inject repository. Que de hecho esto de aquí, para que funcione, tengo que importarlo también. Entonces esto, vamos a venir aquí, le digo voy a importar algo. Y esto viene de Next.js typeorm. Entonces aquí, una vez tengo este inject repository, tengo que pasarle como un parámetro en este caso el repositorio o la entidad que quiero utilizar, que sería esta clase user. Entonces como se está exportando, simplemente pueden hacer esto, pueden escribir user y pueden ver que ya está. Entonces esto lo importa es user entity, como pueden ver, si dan un clic ya lo importa por ustedes. Y lo siguiente es colocarle un nombre a este repositorio. Entonces vamos a colocarle user repository. Y aquí le digo de qué tipo de dato es. Entonces le digo esto es un tipo de dato repository. De hecho esto también de repository también viene de typeorm. Le digo ok, también vas a importar repository. Bueno, esto viene de hecho desde la biblioteca llamada typeorm tan solamente. Y aquí nosotros importamos repository. Ok, entonces aquí le digo que este user repository es un repository. Okay. Y bueno, el asunto de por qué colocamos todo esto es porque obviamente es TypeScript, entonces nosotros tenemos que colocar toda la clase de esta forma. Pero para que esto funcione, justamente como repository es algo genérico, yo le digo que esto es de tipo, esto tiene un tipo de dato que es el usuario que hemos importado.
Ahora, para que esto se instancie inmediatamente cuando creamos este constructor o la clase, vamos a colocar aquí un private. Y ya estaría. Entonces de esta forma podemos empezar a utilizarlo. Entonces de esto, como utilizando esta línea de código, le estoy diciendo ok, importa la clase usuario, conviértelo en un repositorio de tipo RM, y a partir de este repositorio vamos a poder hacer consultas insert, o mejor dicho, create, delete, list o update, es decir, el típico CRUD. Pero vamos a empezar con el create. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestro propio método, que se va a llamar por ejemplo create user. Este create user lo que va a hacer es que primero va a recibir un parámetro que va a ser el usuario que queramos crear. Entonces aquí voy a decir vas a recibir un usuario. Luego es utilizar este repositorio que hemos creado aquí, que se llama user repository. Y vamos a decirle, ok, utilizando this.user repository vamos a crear algo. Y vamos a crear un usuario utilizando los parámetros que me pasen, que sería este usuario de aquí. Y bueno, de momento no le estoy especificando qué datos voy a recibir. Simplemente le digo voy a recibir un objeto y a partir de ese objeto voy a crear algo. Ahora, una vez recibimos esto, vamos a recibir un nuevo objeto que llamado new user. Bueno, yo lo voy a llamar new user. Y a partir de aquí ya podríamos guardarlo. Entonces para guardarlo nuevamente llamo este repositorio. Le digo this.userRepository. Vamos a colocarle save. Y le coloco el new user. Ok, este new user de aquí. Ahora este save, como se está guardando dentro de la base de datos, es asíncrono. Así que aquí nosotros podríamos colocarle await. Pero también podría retornarlo simplemente y la función, o mejor dicho, la otra clase que utilice este método, que se encargue de manejar este código asíncrono. Entonces, de momento quedaría de esta forma nuestro método crear usuario. Sin embargo, aquí pueden ver que me da como un 3 puntos, justamente para indicarme que yo no le estoy diciendo qué tipo de dato es. Entonces aquí pueden ver que lo coloca any. Entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es detallar de qué tipo de datos vamos a esperar este usuario, utilizando algo que se llama un DTO o un Data Transfer Object. De hecho, en Next.js tiene otro concepto adicional a servicios y controllers, que es para especificar los datos que van a llegar a nuestro backend. Y bueno, nosotros también podríamos crear interfaces y clases para declarar esto, pero vamos a crear aquí un archivo dentro de users que se llame, por ejemplo, vamos a crearlo dentro de una carpeta que se llame DTO, y dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo que se llame createuser.dto.ts. Ahora, lo único que vamos a crear aquí es una clase muy sencilla que va a tener las propiedades que esperamos. Por ejemplo, voy a crear una clase que se llama createUserDTO, ¿ok? Y luego vamos a colocarle los parámetros. Por ejemplo, yo le digo voy a esperar un username que sea de tipo string, y luego voy a esperar también un password que sea de tipo string. Y esto voy a colocarle export para que lo puedan utilizar. Entonces con esto yo le estoy diciendo que estos datos son los que yo espero. Entonces voy a cerrarlo y ahora voy a importarlo aquí. Le digo vas a importar, vamos a colocarle algo desde, aquí le coloco un punto y un slash desde DTO, createUserDTO, y de allí traigo la clase. Entonces aquí le digo este usuario es de tipo createUserDTO. Entonces como aquí ya sabe qué tipo de dato es, al momento de pasarle también va a poder hacer este análisis de tipado al tratar de comparar lo que espera el repositorio, que ustedes ya saben que vendría a ser este de aquí, ¿ok? Comparando con lo que yo estoy esperando recibir. Ahora, de momento con esto ya estaría guardando, pero obviamente nadie está ejecutando este método. Entonces vamos a utilizarlo. Y bueno, el user service tan solo define la comunicación con la base de datos, pero el que realmente va a recibir el dato desde la aplicación cliente va a ser el controlador. Entonces vamos a venir en user controller aquí y vamos a crear aquí un controlador muy sencillo que nos va a servir para poder crear datos. También lo vamos a llamar createUser. Solo que este createUser, para poder ejecutarse, va a tener que recibir una petición post. Entonces aquí arriba voy a colocar un @post, que esto viene desde, en este caso, Next.js. Entonces voy a colocarle aquí, digo, también vas a recibir un decorador post. Y aquí entre paréntesis puedo colocarle también el nombre de la URL. Pero si yo lo dejo tal cual, pueden ver que el controlador tiene un users. Entonces colocándole este post es como decir quiero que haga una petición post /users, ¿ok? Entonces aquí dentro de este createUser yo voy a tener que recibir un parámetro. Para poder recibirlo yo voy a utilizar otro decorador de Next.js que se llama body. Este body es el request body, es decir, los datos que vienen desde el cliente. Entonces voy a ejecutar este decorador y aquí voy a decirle en dónde voy a guardarlo. Entonces voy a decir voy a guardarle un objeto que se llame new user. Este new user obviamente también podría especificarle de qué tipo de datos voy a esperar, pero justamente eso ya lo hemos hecho con este DTO, que yo le digo espero que me pase un username y un password. Entonces aquí le digo ok, dos puntos, le digo createUserDTO. Pueden ver que aquí ya me está autocompletando y allí lo importa por mí. Lo siguiente es empezar a decirle que utilice este dato para poder crear algo. Entonces aquí voy a llamar el servicio
Pero no lo puedo importar tan solamente, sino que tengo que añadir toda esta clase, así como añadimos aquí en el constructor, también lo tengo que añadir en el controlador, en su constructor. Entonces sería de esta forma. Le digo, voy a crear un constructor. ¿Okay? Este constructor aquí va a recibir nuestra clase servicio. Entonces voy a decirle private, vamos a colocarle users service. Y aquí voy a decirle esto va a ser de tipo user service. Doy un enter y ya lo importa por mí. Y bueno, a partir de aquí ya estaría instanciado. Ahora, para poder utilizarlo aquí le digo, ok, vamos a utilizar un this.userService. Y ahí está nuestro método createUser. Entonces adentro simplemente le paso el parámetro newUser. Y pueden ver que ya no me da ningún tipo de error porque al final él sabe que todo esto cumple con los mismos parámetros que yo he definido en la misma clase. Ahora, esto de aquí, cuando me devuelve un nuevo usuario, yo voy a devolvérselo al cliente. Y como esto es asíncrono, es tan fácil como decir, ok, retorna esto una vez termine. Ahora, si yo formateo esto, quedaría de esta forma. Listo, entonces con esto ya tengo mi controlador, mi servicio creado, ya podemos empezar a probarlos. Solo que falta una cosa más, y es que si bien nosotros estamos importando aquí en el constructor el módulo, en este caso el users module, así como él tiene definido el controlador que está dentro, el servicio que está dentro, también tenemos que definirle qué entidad de type ORM es la que estamos utilizando en este módulo. Entonces aquí él tiene una propiedad extra que se llama imports. Y aquí le voy a decir, ok, en un arreglo le paso todas las entidades que voy a estar utilizando. Que en este caso viene desde type ORM, así que voy a importar nuevamente type ORM. Le digo, vas a importar desde @nest.js type ORM el módulo nuevamente type ORM module. Ok. Y así como teníamos el módulo, este mismo código en app.module que era para conectarlo a la base de datos de MySQL, ahora vamos a llamarlo nuevamente, pero ya no para conectar a una base de datos, sino para especificarle qué entidad vamos a estar utilizando en este módulo, que se va a llamar forFeature. Este forFeature es para decirle, por ejemplo, qué entidades puede cargar. Entonces en este caso le digo tan solo inicialmente vamos a estar utilizando usuario en todo este módulo de aquí. Y ya está, esto también lo tengo que importar, entonces lo importo y aquí le coloco una coma para terminar. Formateo y así quedaría nuestro módulo. Entonces con esto ya está definido los controladores, el servicio, la entidad y en controllers también ya está definido el controlador conectado con el servicio y a su vez el servicio también ya está conectado con la entidad de type ORM y la entidad de type ORM ya está creada como lo vimos en la sección anterior. Entonces ya estaría todo prácticamente. Entonces vamos a ejecutar nuestro proyecto. Voy a venir aquí y le digo, vamos a ejecutar npm run startdev o start2.dev y esto va a lanzar nuestro proyecto en el localhost 3000. Entonces vamos a esperar si tengo un error. Bueno, no tengo ningún error. Entonces para probarlo, ahora podemos hacer una petición post. Entonces el poder hacerlo es tan sencillo como venir aquí en nuestro extensiones y aquí voy a instalar una extensión que se llama, en nuestro caso, Thunder Client. Esta extensión nos permite poder tener un cliente REST. Entonces simplemente pueden instalarlo y a partir de aquí, si nosotros venimos, vamos a ver un icono nuevo aquí en nuestro editor. De hecho en mi caso creo que es porque lo tengo un poco alejado. Por alguna razón no lo estoy viendo. Lo tengo que habilitar, ahora sí. Allí pueden ver que hay un icono y si entro, voy a limpiarlo en mi caso. Okay. Ustedes lo van a ver de esta forma. Y si entro aquí hay un botón que dice New Request. Da un clic y aquí simplemente colocan, puede ser una petición post a http://localhost 3000 y recuerden que la ruta se llama users y aquí en user voy a colocarle un body que va a ser un dato en JSON y aquí le voy a decir voy a enviar un dato que va a ser un username y en mi caso voy a enviar un usuario que se llame fast y una contraseña, vamos a decirle un password que en mi caso va a ser fast password. Entonces este va a ser un usuario que se está registrando supuestamente. Vamos a enviarlo y pueden ver que me ha respondido el backend con un username, un password, un out strategy en null porque bueno, no le he enviado ese dato, el ID que se ha generado y una fecha de creación. De hecho, si yo vengo aquí en la consola de la base de datos y le digo select asterisco from users y doy un enter, pueden ver que ya está guardado dentro de MySQL. Entonces a partir de aquí ya estoy recibiendo un dato y de hecho si yo creo otro le digo voy a crear también un dato Jesús y aquí le digo Jesús password y le doy a enviar. Pueden ver que también crea el segundo dato y si ejecuto ahí está el otro dato que acabo de insertar. Y bueno, también pueden insertar por cierto el parámetro que sería out strategy. Esto no estaría bien, pero bueno, si recuerdan cuando nosotros hemos definido este out strategy al momento de que lo estamos recibiendo aquí en service, nosotros también podríamos especificar que espere ese valor. De momento no es necesario, así que es tan solo a modo de comentario
pero ustedes pueden crear más valores en nulo. Y bueno, ya estaría. Entonces de momento voy a cerrar esto y continuamos en la siguiente sección. En la sección anterior hemos aprendido cómo crear un usuario. Ahora vamos a aprender cómo listar todos los usuarios que tenemos en nuestra tabla. Para poder hacerlo, básicamente podríamos hacer una consulta cell*from, pero en este caso nosotros tenemos type ORM, así que vamos a utilizarlo. Entonces vamos a venir aquí en nuestro src, en users, y aquí donde tenemos este user service, vamos a crear otra función que nos va a servir para listar todos los usuarios que ya hemos creado. Vamos a llamar esta función getUsers. Esta función getUsers lo que nos va a permitir es que vamos a poder hacer una consulta con el repositorio. Entonces le digo this.userRepository y él tiene un método que se llama find. Find es como decir busca todos los datos que estén dentro de la tabla users. Y esto es lo que vamos a retornar a la clase que utiliza este método. Y ya estaría. Entonces si yo quiero utilizar esto, voy a guardarlo. Y ahora voy a venir en controllers. Y en controllers, como ya tiene uso del servicio, es mucho más sencillo. Entonces ahora voy a decir lo siguiente. Le digo cuando, de hecho vamos a hacerlo aquí arriba. Digo, cuando hago una petición get, este @get viene también desde Nest Common. Entonces vamos a importarlo aquí. Le digo, vas a importar el método get. Y cuando hago una petición get a /users, es básicamente, si yo no le coloco nada, le digo, es como vas a hacer una petición get a /users, ya que ese es el nombre del controlador. Entonces le digo, si hace una petición get, y aquí voy a ejecutar la función, vamos a colocarle también getUsers, y aquí le digo lo que vas a retornar, justamente va a ser lo que viene de this.userService.getUsers. Entonces de esta forma, esto me va a devolver lo que le devuelve la base de datos y yo se lo voy a dar al cliente. Y ya está. Entonces si yo guardo esto y quiero verlo ahora en ejecución, es tan fácil como venir en el navegador y si yo busco localhost 3000/users, pueden ver que aquí me da como respuesta un arreglo con dos objetos. El primero me indica justamente el primer usuario que ya había creado y el segundo es justamente el ID2. Entonces de esta forma ya estoy listando los usuarios. Es así de sencillo. Ahora, algo más que también podrían hacer es que cuando nosotros especificamos estos getUsers, nosotros podríamos colocar qué dato está devolviendo. Esto es para indicar simplemente a través de código de TypeScript qué es lo que podríamos esperar. Entonces, por ejemplo, esto devuelve un arreglo de usuarios. Entonces voy a decirle, esto devuelve un arreglo de usuarios. Solo que esto es asíncrono, entonces esto debería ir en un promise. Entonces le digo, esto es un promise que devuelve un arreglo de usuarios. Y ahora este user también lo tengo que importar. Entonces aquí le digo, vas a importar esta clase usuario. Y ya estaría. Entonces de esta forma, ahora no tengo ningún error. Y solamente le estoy declarando qué tipo de dato espera retornar este método. Obviamente eso también lo podemos hacer con el createUser, ya que retorna un usuario, por ejemplo, cuando crea algo. Yo también podría colocarle aquí un promise. Le digo, esto va a retornar un solo usuario cuando termine. Y ya está. Entonces de esta forma vamos añadiendo más tipos de datos a nuestras clases. De momento vamos a cerrar esto de aquí y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender cómo obtener un único usuario. Es decir, cuando nosotros buscamos el /users ya obtenemos una lista de todos los usuarios, pero va a haber casos en los que nosotros tan solo vamos a necesitar un solo dato, o uno de estos dos, o de cualquier número que tengamos. Entonces para poder hacer eso vamos a venir aquí en service nuevamente, y así como tenemos un getUsers, vamos a tener un solo método para un solo usuario. Entonces voy a decir, también voy a crear un método llamado getUser. Este getUser nos va a permitir poder buscar por ID. Entonces en realidad no es necesario que sea por ID, puede ser por cualquier otra columna, pero en mi caso voy a decirle, voy a esperar que me pase un ID que va a ser de tipo number. Entonces yo espero que me pasen, por ejemplo, el ID de un usuario, que sea 1, 2, 3 y demás, porque justamente esta es la forma en la que tiene el ID en la base de datos. Entonces si me pasan el ID 1, tengo que buscarlo con ese ID. Entonces aquí voy a utilizar nuevamente this.userRepository.find, y ya no find porque find busca múltiples elementos, sino voy a buscar o bien find by o bien find one. Find one es como decir, ok, voy a buscar un solo dato, tengo que pasarte la columna que le voy a estar buscando. O find by es para buscar por el ID, o en este caso que digamos el identificador que tenga cada columna. Entonces, en mi caso voy a buscar por find one, y find one, al ejecutarlo, si yo le paso un ID aquí, pueden ver que me da un error porque él no espera que le pase el ID directamente, sino él espera que le pase, vamos a colocarlo aquí, él espera que le pase un tipo de dato llamado find one options, es decir, unas opciones, que es un objeto básicamente, y aquí él tiene una propiedad que se llama where, y este where adentro yo le voy a pasar la columna. Entonces le digo, busco la columna ID que sea igual al ID que me están pasando, que es lo mismo que decir ID simplemente. Entonces esto me va a retornar un solo usuario. Entonces aquí le digo return,
y ya estaría. Entonces de esta forma él va a devolverme un usuario encontrado. Entonces si yo guardo esto y ahora quiero ejecutarlo, vengo en el controlador y lo mismo le digo ok, voy a crear también otro método get. De hecho podemos copiar lo que ya habíamos creado en la sección anterior y le digo también voy a tener un método llamado getUser. Esto ya no me devuelve un arreglo de usuario, solo uno. Y aquí ya no voy a utilizar el método getUser, sino getUser en singular. Y aquí necesito el ID del usuario. Entonces para yo poder pasar el ID, así como tenía un body donde podía recibir los datos, también voy a colocar aquí, ya no un body, pero de forma similar voy a recibir un parámetro. Entonces primero tengo que venir aquí arriba en nest y le digo voy a traer un decorador llamado param. ¿Okay? Y esto es para indicar qué parámetro voy a estar esperando. Ahora, un parámetro es justamente cuando yo busco en la URL, users por ejemplo, coloco un slash y aquí yo coloco un valor como 10, 100 o el valor que yo espero buscar. Entonces esto es justamente dinámico y podemos crear múltiples parámetros. Por ejemplo, yo podría crear un usuario que sea 10 y luego de usuarios quiero productos, por supongamos, y de productos quiero 1. Entonces los parámetros serían justamente estos números que yo voy identificando aquí. Entonces para indicar que es un parámetro yo tengo que decirle en la URL en qué parte está. Entonces justamente aquí donde vamos a utilizar dentro de get y le digo si esta función se llama utilizando por ejemplo get slash users, yo le voy a decir que después de users van a tener que pasarle un parámetro, por ejemplo 1, 2, 3 y demás. Entonces es como decirle aquí van a pasarte un parámetro. Esto es como decirle users.id. ¿Okay? Esto de aquí es equivalente a lo que está aquí. Entonces obviamente aquí es lo que el usuario va a ir cambiando con el número que espera buscar. Y ya está. Entonces ese parámetro, para poder recibir lo que le están pasando, voy a colocarlo aquí @param. Lo ejecuto y aquí le coloco el nombre donde quiero guardar ese parámetro. Entonces yo voy a decirle va a ser un ID de tipo number. Ahora, él va a hacer la conversión. Entonces obviamente yo tengo que decirle que el parámetro se llama ID. Y para convertirlo tienes que utilizar algún tipo de función, porque en este caso, si yo lo recibo de esta forma, él va a pasarme un string. De hecho, hasta podríamos verlo. Voy a pasarle de momento el ID, ¿okay? Y vamos a verlo por consola este ID. ¿Okay? Incluso voy a colocarle el ID y también voy a buscar el type of del ID. Esto es para buscar el tipo de dato del ID. ¿Okay? Entonces voy a guardar esto y si ejecutamos, aquí pueden ver que no tengo error. Entonces yo puedo buscar, por ejemplo, les digo de usuarios, quiero buscar el usuario 1. Pueden ver que me da el usuario 1 y aquí en consola pueden ver que me dice 1 de tipo string. En este caso no hay ningún problema porque TypeORM puede hacer la conversión y puede adaptarlo, pero lo ideal sería que lo convertamos a un número. Entonces aquí voy a decir ok, para que lo conviertas a un número vamos a colocarle aquí hay otro decorador que tiene TypeORM que se llama parse inPipe, este de aquí, ¿okay? Que es como decir ok, te voy a pasar una función y esta función va a hacer la conversión por mí. Se llama parse inPipe. Entonces, utilizando esto, si yo guardo ahora y hago la misma petición, ejecuto, sigue devolviéndome lo mismo. Y si yo abro aquí la consola, pueden ver que me dice 1 de tipo number, ya no me dice string. Entonces, pueden ver que ha hecho la conversión y esto puede ser bastante útil dependiendo si ustedes quieren estrictamente un número al momento de recibirlo. Entonces obviamente aquí todo es string, entonces es por eso quizás la conversión, quizás van a querer luego pasárselo a una base de datos que necesite justamente un booleano o un string y demás, pueden utilizar ese tipo de métodos y ya estaría. Entonces de esta forma ya estamos buscando un solo usuario. Ya voy a cerrar esto de aquí y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender cómo eliminar un usuario. Para poder hacerlo es prácticamente similar a getUser en el sentido que tenemos que buscar por un ID. Solo que ya no tan solamente vamos a buscar, sino que vamos a encontrar y luego vamos a eliminarlo. Entonces vamos a copiar, vamos a crear de nuevo. Vamos a crear un método que se llame deleteUser. Este deleteUser también espera un ID de tipo number. Y aquí adentro lo que voy a hacer es utilizar el repository, pero vamos a tener que utilizar otro método. Entonces le digo this.userRepository y voy a pasar el método delete. El método delete espera como parámetro el ID o la columna que yo espero buscar. Entonces por ejemplo si yo presiono control espacio, aquí puedo decirle quiero buscar por ID y el ID va a ser igual al ID que estoy recibiendo, que es lo mismo que escribir simplemente ID de esta forma. ¿Okay? He formateado para que quede un poco más ordenado. Ahora esto de aquí es asíncrono, pero eso lo va a manejar el que recibe el resultado. Entonces voy a decirle vas a retornar el dato eliminado. Ahora este dato eliminado de hecho no devuelve un objeto nuevo, sino lo que devuelve es justamente el resultado de cuántas filas se han visto afectadas por esta consulta. Es decir, si hay alguna fila que realmente se eliminó. Entonces vamos a dejarlo allí de momento, vamos a guardarlo.
Y si quiero devolver o ver esto en el cliente, vamos a tener que crear también un controlador. Entonces voy a crear aquí otro método que se llame @delete. Ok, de hecho @delete en mayúscula. De hecho vamos a venir aquí arriba de todo y voy a decirle, así como tengo un parse in pipe, también voy a importar el delete decorador. Ok, entonces le digo delete y aquí le voy a decir delete user. Y aquí lo mismo le digo que voy a ejecutar desde this.userService su método delete user, y aquí le tengo que pasar el ID que quiero eliminar. Entonces también, al igual que el get por ID, también van a tener que pasar una consulta de esta forma. Es decir, tienen que pasar una consulta delete de users y un parámetro que va cambiando, 10, 11 por ejemplo. Es decir, de esta forma yo voy a poder buscar un usuario y poder eliminarlo. Entonces aquí le digo que el delete también va a esperar un parámetro. Este parámetro lo voy a recibir. Este parámetro también va a ser de tipo, bueno, va a tener el nombre ID. Voy a tener que convertirlo también en un parse in pipe para que sea un número. Y va a ser un ID de tipo number al momento de recibirlo. Entonces este va a ser el ID que le voy a pasar. Y ya está. Ahora, esto de aquí yo puedo retornarlo. Entonces le digo retórnalo. Y si guardo esto de aquí y abro la consola, no tengo ningún error. Entonces si quiero eliminarlo ya no puedo hacerlo desde el navegador, sino que tengo que utilizar ThunderClient. Entonces vamos a venir en ThunderClient y le digo, vas a hacer una petición get primero de todos los usuarios. Y pueden ver que aquí me da un arreglo con 2 usuarios. Entonces supongamos que yo quiero eliminar el primero. ¿Okay? Le digo users 1. ¿Okay? Entonces le digo que quiero darle delete. Le digo users/1. Y si ejecuto esto de aquí, pueden ver que me dice como un objeto que dice row arreglo vacío y affected 1. Affected 1 significa que hay una fila afectada, o una fila fue afectada por la consulta. Que en otras palabras significa que un dato fue eliminado. Si yo, por ejemplo, busco users 3 y ejecuto, pueden ver que me dice affected 0 porque users 3 no existía, pero users 2 sí existe. Si le doy enviar, pueden ver que me dice affected 1. Entonces de esta forma nosotros ya tenemos nuestras consultas ejecutándose para eliminar. Y si yo hago una petición get de todos los usuarios y envío, pueden ver que aquí me da un arreglo vacío y ya estaría. Entonces ya estamos eliminando también. Entonces de momento vamos a cerrar esto de aquí, vamos a venir a nuestro proyecto y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender cómo actualizar un usuario. De la misma forma que hemos hecho con las otras operaciones, también voy a crear otro método aquí. Este método se va a llamar updateUser. Y en cuanto al updateUser, siempre lo dejo de último porque recibe dos parámetros esta función. Primero el ID que queremos buscar y luego también los datos que queremos recibir para actualizar. Entonces es como una combinación de estos parámetros ID con el dato que recibe el createUser. Entonces aquí lo que voy a hacer es definirlo primero. Es decir, voy a decirle cuando actualice un usuario espera un ID que va a ser de tipo number. Y también espero un usuario que va a ser de tipo, y aquí nosotros podríamos colocarle el create user DTO, pero el create user DTO, si vamos allí, por ejemplo si vengo aquí, create user DTO, él espera que siempre me pase un username y un password, que está bien para crear, pero para actualizar no es necesario que me pasen ambos. Es decir, yo tan solo puedo recibir o bien un username para actualizar o bien un password para actualizar. No es necesario que me pasen ambos. Entonces esta interfaz ya no me sirve mucho. Entonces lo que puedo hacer es crear una nueva. Entonces puedo venir aquí y le digo también voy a crear otro DTO que se llama por ejemplo updateuser.dto.ts y puedo copiarlo. Por cierto, también hay otra forma que es heredándolo y omitiendo. Hay una palabra clave que tiene TypeScript que se llama omit, que pueden hacerlo, pero bueno, en este caso está fuera de este ejemplo. Entonces vamos a guardar esto y vengo aquí y aquí puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, puedo decirle el username no es necesario que me lo pasen siempre, entonces esto es opcional. Por eso le coloco estos signos de interrogación. Y lo mismo con password. Entonces pueden pasarme uno de los dos o los dos si quieren al final. Entonces vamos a guardar. Y ahora simplemente vengo en user service y le digo al momento de actualizar, este user va a ser de tipo updateUser. Bueno, le he llamado updateUser. No me está autocompletando. Vamos a importarlo nosotros mismos. Vengo aquí y le digo voy a importar también algo. Vamos a colocarle desde .dto/updateUserDTO y desde aquí voy a llamarle update. De hecho no lo he exportado, es por eso que no lo importa. Vamos a exportarlo. Export class. Que aquí le he llamado mal. CreateUser, me faltó cambiarlo. Ok, aquí sería updateUser. Ok, listo. Entonces de esta forma ya estaría. Voy a guardar, voy a salir. Y de esta forma vamos a venir aquí y le digo la clase se llama updateUserDTO. Ok, ahora sí puedo venir aquí y le digo esto es de tipo updateUserDTO. Ahora para poder hacer la actualización
Hay varias formas, pero una forma muy simple para poder hacerlo es this.userrepository.update, y esto espera justamente el criterio para poder buscarlo. Entonces en nuestro caso le paso primero cómo lo va a buscar. Le digo, vas a buscar por ID, que va a ser igual al ID que están pasando, que es lo mismo que colocar simplemente ID. Y lo siguiente es colocar el usuario o los datos nuevos. Entonces esto puede ser, por ejemplo, tan solo un username con un dato nuevo, o puede ser también un password con un dato nuevo. Al final el user justamente por eso tiene esta clase llamada updateUserDTO. Y bueno, esto también lo voy a retornar. Y finalmente el que va a utilizar esto va a ser un controlador. Entonces vamos a guardar esto. Voy a venir aquí, voy a venir en el controller. Y aquí lo mismo, voy a importar otro método que puede ser put, pero cuando es un método parcial, de hecho no es necesario que sea put, también podríamos utilizar el método patch. Entonces voy a colocarle patch, mucho mejor. Y aquí le voy a decir, ok, vamos a utilizar un @patch. Y aquí le voy a colocar, te van a tener que pasar un ID como un parámetro. Entonces aquí voy a llamarle updateUser. Y aquí está lo nuevo que tenemos que colocar, por ejemplo, un @parent, ¿okay? Con el ID que esperamos. ¿Okay? Y esto le digo va a ser de tipo parseInt pipe. Y vamos a guardarle un ID. Y luego, además de esto, voy a colocar el usuario que espero. El usuario va a venir a través de un body, entonces le digo @body. Y le coloco aquí un user. Y este user va a ser de tipo updateUserDTO. Y finalmente adentro ya puedo empezar a utilizarlo. Entonces para utilizarlo nosotros le decimos, ok, desde this.userService.updateUser te voy a pasar el ID y el usuario. Y ya está. Esto es lo que voy a retornar al final al cliente. Si yo guardo y se lo muestro completo, así que sería la función. Entonces, si nosotros queremos ver esto en el frontend o llamarlo desde el frontend, tenemos que utilizar también ThunderClient. Entonces vengo aquí y le digo, vamos a hacer una petición get de todos los usuarios primero. Pueden ver que no tengo ningún usuario. Entonces vamos a crear uno primero. Le digo, voy a crear un usuario. Voy a venir en body. El usuario va a ser Jesús password. Envío. Ahí se creó algo. Y pueden ver que hay un usuario con ID 3. Entonces le digo, quiero actualizar de usuarios el que tiene el ID 3. Y tan solo quiero actualizar su nombre. Y por ejemplo, se va a llamar Jean, por ejemplo. Ok. Envío esto. Y en este caso me dice que no encuentra la ruta localhost 3000 users 3. Quizás sea porque al momento de llamar el controller esto no está coincidiendo con el método que es patch. Entonces ya no es put, sino es patch. Envío. Y ahora sí me dice la respuesta que le ha dado la base de datos. Y pueden ver que me dice affected 1, que es como decir una fila fue afectada. Entonces si yo hago un get de users 3, pueden ver que allí me dice ID 3, el usuario es Jean y su contraseña es Jesús password. Y ahí ya está. Entonces también puedo actualizar la contraseña. Le digo, ok, el password va a ser por ejemplo Jean password. Y le doy en método patch. Envío. Se ha actualizado o afectado 1. Get de user 3 y ahí está el dato actualizado. Entonces de esta forma también estoy actualizando individualmente o parcialmente. Y ya estaría. Entonces con esto ya tendríamos el CRUD. Pero obviamente nosotros vamos a tener que pulir algunas cosas. Entonces eso lo vamos a hacer en las siguientes secciones. De momento voy a cerrar esto de aquí. Y continuamos en la siguiente sección. Ok, hasta este momento ya hemos creado nuestros controladores y nuestros servicios. Y de hecho si vengo en User Service, que es donde están nuestros métodos para poder crear, actualizar y demás, nosotros vamos a ver que todo esto funciona. Pero el asunto es que todo esto funciona si le pasamos los datos correctos. Es decir, si no le pasamos un dato o un dato está repetido y demás, todo esto puede que nos lance un error. Entonces, por ejemplo, empecemos con el createUser, que fue el primer método que creamos. Este método de aquí espera un usuario, crea un nuevo objeto y lo guarda. Y ya está. Ahora, ¿qué pasa si yo creo un nuevo usuario y este usuario ya tiene un dato repetido? Entonces, si supongamos que yo vengo aquí en ThunderClient y por ejemplo le digo voy a hacer una petición post de usuarios, ¿ok? Entonces voy a hacer una petición post y le digo voy a crear un usuario aquí que va a tener por ejemplo un username. Vamos a colocarle aquí los datos correctos, le digo username y voy a crear un usuario que va a tener como valor por ejemplo, vamos a colocarle Mario. Y aquí en password vamos a decirle Mario123, ¿ok? Entonces si yo ejecuto esto, le doy in send, pueden ver que lo crea, no hay ningún problema. Pero si hay otro usuario o otro cliente que vuelve a ejecutar la misma consulta, le doy in send, pueden ver que me dice 500 internal server error, que está bien cómo lo manejan pero en realidad esto no me da mucha información de qué error fue el que pasó. Entonces si es una interfaz probablemente no va a saber cómo manejarlo, porque solamente le está dando un error genérico, algo pasó mal. Entonces lo que vamos a hacer es primero
si esto, digamos, lanza un error, primero tenemos que saber qué error es el que se está ejecutando. Y eso ya lo podemos ver en la consola. Por ejemplo, si abrimos la consola, pueden ver que aquí está el error que da NES. Y si bajamos aquí incluso lo indica. Me dice, vamos a subirlo. Ok, por aquí debe estar el texto. De hecho aquí como lo he quitado parece que no me lo muestra. Okay, vamos a volver a ejecutarlo, okay, con la consola abierta. En mi asunto no se ve muy bien porque está como pequeña la consola, es decir, tiene un zoom. Pero voy a darle a enviar. Y ahora sí, me dice query fail error y me dice duplicado Mario for key users ID, etc. El asunto está en esto de aquí que me dice duplicado. Eso significa que ya existía un usuario con ese nombre. Y justo como indicaba nuestra entidad aquí, nosotros le habíamos dicho que cada username es único. Entonces si yo creo otra vez eso, me lanza un error de la base de datos. Entonces lo primero que podríamos hacer es mejorar el user service y le puedo decir, ok, al momento de crear, antes de que hagas todas estas operaciones, primero vamos a confirmar si el usuario ya está en la base de datos. Entonces podríamos hacer esto, le digo this.userRepository. Vamos a utilizar el método findOne, que lo habíamos utilizado antes para buscar. Y lo mismo vamos a hacerlo aquí, le digo vas a buscar en donde el ID, vamos a colocarle aquí, en donde el ID sea igual al user. Y bueno, en este caso no sería ID porque user no tiene nada, sino sería igual, le digo el username, sea igual al user.username. Entonces de esta forma yo puedo decir, ok, si el usuario, el username que está tratando de registrar ya fue encontrado en la base de datos, esto te va a dar un nuevo usuario. Entonces vamos a guardar ese nuevo usuario, userFound. Y este userFound es el usuario que ya se encontró. Entonces simplemente tenemos que colocar una condicional y yo le digo, si encontraste un usuario, significa que obviamente ya existe, entonces ya no tenemos que continuar con nada de lo que está debajo. Entonces simplemente puedo decir return y con esto acaba la función. Sin embargo, esta función o este método que estamos creando, otra clase lo tiene que utilizar. Entonces si yo simplemente acabo, la otra función no va a recibir nada. Entonces justamente por esto nosotros podemos devolver un error que se llama HTTP exception. Es decir, es una excepción a, digamos, a HTTP, algo que no esperamos. Entonces eso no tenemos que crearlo de cero, NES ya lo tiene incluido. Entonces simplemente podemos venir aquí y le digo voy a importar algo en llaves, ¿okay? Y le digo voy a importar HTTP y bueno, del módulo se llama de hecho de esta forma HTTP exception, ¿okay? De esta forma y viene de Next.js Common incluso, creo. Vamos a buscarlo aquí, creo que es aquí HTTP exception, aquí está, ¿okay? Entonces vengo aquí y aquí al momento de encontrarlo, entonces le digo si el usuario fue encontrado vas a retornar un new HTTP exception, que es una clase. Entonces él espera dos cosas. Primero, el mensaje que quiero enviar al cliente, en este caso voy a decir el usuario ya existe. Y lo segundo es el método HTTP, el número. El número 400 significa que obviamente el dato que me está enviando el cliente fue el que lanzó el error. Es decir, los datos que el cliente me está dando como el username ya están repetidos y es el que lanza el error. Entonces el cliente puede volver a decirle al usuario, por ejemplo, vuelve a tipear el dato o una casilla en rojo, etc. Entonces en este caso puedo colocar el valor 400 o también tienen como nombres claves, es decir, tienen como unos nombres para poder utilizarlo, que viene también desde la misma clase, que se llama, por ejemplo, vamos a colocar aquí HTTP status, ¿okay? Y pueden ver que esto de aquí es un enum. Esto significa que ya tiene unas cuantas opciones. Por ejemplo, le digo HTTP status y si coloco un punto, pueden ver que hay nombres como found. Hay nombres también como, puede ser como conflict, por ejemplo, si ya está repetido. Entonces en este caso me viene bastante bien este dato que es conflict, por ejemplo. Entonces le digo que si un usuario ya está repetido, envíale este texto que dice conflict, que yo asumo que es un 409, aquí está. ¿Okay? Entonces guardo y si nuevamente hago la petición, nuevamente vengo aquí. De hecho aquí vamos a ver si esto funciona. Bueno, en este caso pueden ver que me da un error o un pequeño subrayado. Aquí en la clase vamos a ver si esto está bien. Vamos a venir. Y bueno, el asunto me dice user create user. El tipo de sección no está permitido aquí porque nosotros esperamos que devuelva un promise user. De momento podemos quitárselo porque obviamente ya también puede devolver una excepción y no solo un usuario. Entonces ahora sí se lo quitamos y ya estaría. Entonces vamos a venir aquí en Thunder Client y le digo voy a hacer una petición post de otro usuario que se llama por ejemplo María 123. Voy a enviarlo. Funciona. Me dice el usuario ya. Bueno, en este caso al parecer esto no está bien porque el usuario lo ha encontrado. Vamos a esperar. Vamos a venir aquí. User controller. User service. Claro, aquí esto es asíncrono. ¿Ok? Entonces siempre va a dar true si no le colocamos
en este caso su await. ¿Por qué siempre va a dar true? Porque como esto es una promesa, el userFound va a tener un objeto. Entonces si el objeto existe, va a ser true y inmediatamente va a lanzar este error. Entonces tiene que ser await porque eso tiene que ser una consulta a la base de datos, va a tomar tiempo, finalmente me va a dar un objeto y si no existe me va a dar un null. Entonces de esta forma ya no va a aplicarse la condicional. Vamos a guardar esto de aquí y ya con esto ahora sí estaría. Le digo, por ejemplo, vamos a crear otro usuario que se llame, por ejemplo, John. Tiene que ser un usuario nuevo, ¿ok? Entonces le digo John 123, ejecuto y ya está, funciona. Pero si yo intento volver a ejecutar esto, pueden ver que ya no me dice 500, sino me dice usuario ya existe. El código está es 409 y el mensaje también es usuario existe y el nombre es una sección HTTP. Entonces aquí el cliente se entera, ok, el dato que le estoy enviando ya existe y ya está. Entonces de esta forma nosotros le estamos dando más información al cliente. Y bueno, lo mismo también vamos a hacer con el create, o bueno, en este caso el listar también podríamos revisarlo. Vamos a minimizar esto de aquí. El get user, por ejemplo, probablemente no hay muchos cambios porque no tenemos que recibir parámetros. El obtener usuario sí, porque aquí nosotros estamos devolviendo un usuario directamente y si no existe devolvemos un null. Entonces lo que podríamos hacer es una condicional primero. Entonces puedo decir, ok, esto de aquí va a estar buscando, es asíncrono. Esto te va a devolver un usuario encontrado, un user found. Y aquí hacemos la condicional, le digo si el usuario existe, si user found existe, entonces vamos a, o mejor dicho, si el usuario no existe, significa que no encontraste nada, entonces ¿qué vas a devolver? Entonces, para que esto funcione voy a colocarle async, y aquí le digo, si el usuario no existe, vas a retornar lo mismo, un new HTTP exception, que está un new HTTP, de hecho aquí es mayúscula, para que pueda tú completarlo. Ok, new HTTP section y aquí vamos a colocarle un texto que diga, por ejemplo, user not found. Ahora lo mismo voy a utilizar el HTTP status y le digo, vamos a utilizar el enum not found. Entonces esto es como decirle, vas a enviarle un mensaje que dice usuario no encontrado y esto va a ser un 404. Esto es mucho más fácil de recordar que tipear 404 y demás, pero también pueden utilizar el mismo texto y es lo mismo, ok. Ahora, finalmente, si esto no se cumple, significa que sí encontró algo, entonces que retorna típicamente el user found. Formateamos y así quedaría nuestro get user. Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, le digo user 1, pueden ver que, vamos a ver. Claro, aquí me está fallando el controlador. Si venimos aquí, el controlador de aquí esperaba siempre retornar un usuario, pero ahora está retornando también un HTTP exception. Entonces también no va a recibir ambos. Entonces voy a quitarlo de momento. Y ahora sí. Guardo y si visito el user 1, ahí está. Bueno, me dice user not found porque no existe. Si busco el usuario 4, que creo que sí existe, ahí está. Y si busco el usuario 5, que también existe, ahí está. Bueno, vamos a verlo. ¿Cuántos usuarios tengo? Ser asterisco from. Tengo el usuario 3, 4 y 7. ¿Okay? Entonces, de nuevo, si busco el usuario 3, ahí está. Si busco el 5, que no existe, me dice user not found. ¿Okay? Entonces, lo mismo también con en este caso, vamos a ver aquí. Ya está el get user. También con el delete user es muy similar. Entonces también para eliminar tengo que hacer una condicional primero. Entonces le digo ok, vamos a guardar un user found. Esto ya es lo mismo. Ok. Entonces le digo si el usuario no existe, entonces ¿qué vas a eliminar? Entonces vamos a darle un return new HTTP exception. Vamos a colocarle aquí, le digo user not found. Y el código va a ser not found igualmente. Y luego si lo elimina, pues vamos a colocarle aquí. De hecho este delete ya hace una búsqueda. Entonces ya no sería un delete directo, sino podríamos colocarle un find want primero. Find want. ¿Okay? Y esto va a buscar primero por ID. De hecho aquí tampoco es pasar el ID directamente, sino sería de esta forma. Sería un where ID y de esta forma va a encontrarlo. Esto sería síncrono. Y esto primero va a buscarlo, es lo que ya habíamos hecho. Si no lo encuentra va a lanzar un error, pero si lo encontró vamos a eliminarlo. Entonces puedo decirle aquí, le digo vas a retornar this.userRepository delete y le paso el ID que va a eliminar. Ahora todo esto de aquí también hay otra forma de escribirlo. De hecho vamos a comprobar que esto funciona primero. Vamos a guardar. ¿Okay? Si vengo aquí, ahí está, no tengo errores. Y si quiero eliminar algo le digo que en Thunder Client voy a hacer una petición delete. Y quiero eliminar de todos los usuarios el usuario, vamos a eliminar el usuario 3 por ejemplo, que sí existe. Envío. Aquí me dice afectado 1. Pero si le coloco el usuario 1 y envío, me dice user not found. ¿Okay? Ahora, esta forma de escribir el delete está muy bien porque es similar a lo que hemos hecho en otras consultas. Pero también nosotros podemos utilizar lo que ya habíamos creado, que era el delete. Que sería esta forma, miren. El delete ya sabemos que nos devuelve una respuesta independientemente del
digamos, de lo que le hemos pasado. Es decir, si le paso un ID y no lo encuentra, me devuelve affected routes 0. Pero si sí encuentra, devuelve affected 1. Significa que sí encontró. Entonces, en este caso, podemos recibir el resultado tal cual. Digo, recibe el result, que es asíncrono. Y aquí le digo si el resultado affected es igual a 0, significa que no encontró. Entonces aquí podría retornar el new HTTP exception con el valor que diga, por ejemplo, vamos a colocarle aquí que diga user not found, y con lo mismo. Pero si sí lo encontró, simplemente vamos a retornar el resultado. Entonces esto es mucho más sencillo que lo anterior, como pueden ver, y es lo que ya habíamos escrito inicialmente. Entonces esto me ahorra unas cuantas líneas de código y hace lo mismo prácticamente. Entonces si yo hago otro eliminar, por ejemplo, le digo ¿cuántos usuarios existen? Tengo 4 y 7. Vamos a eliminar el 4. Le doy a ejecutar. Él lo elimina, me dice affected 1. Si elimino otra vez, como ya no existe, me dice user not found. Y ya está. Entonces, obviamente, esto yo lo estoy explicando directamente porque yo estoy seguro que ya saben qué es una clase o qué es lo que devuelve MySQL. Si tienen dudas en cuanto a esto, lo que pueden hacer es investigar un poco más de cómo funciona la orientación a objetos y cómo funcionan las consultas de SQL. ¿Okay? O el módulo de MySQL 2 de Node. Esos son 3 temas que son muy aparte de Nest.js. Nest.js tan solo los usa. ¿Okay? Y ya estaría. Entonces, finalmente el update user, que sería muy similar a lo que hemos hecho también con el resto, que podríamos hacer una búsqueda primero. Entonces, podríamos hacer igual que el delete, pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a reacomodarlo. Le digo primero, tengo que buscar un usuario. ¿Okay? Que viene desde this.userrepository.findOne. Voy a buscar primero por el ID, where el ID. Entonces, si existe el usuario, vamos a colocarle aquí async. Digo, si no existe el usuario, vamos a colocarle su mensaje de HTTP not found, lo que ya hemos hecho. Pero si sí existe, vamos a empezar a eliminarlo. Entonces, actualizarlo, perdón. Entonces, para actualizarlo, primero tenemos que combinar los datos del usuario nuevo. Es decir, los datos que me está pasando el usuario nuevo con los datos que ya he encontrado. Piénsenlo de esta forma, miren, para que puedan entenderlo. Cuando voy a abrirlo aquí en el navegador, ¿okay? Cuando nosotros tenemos dos objetos, por ejemplo, yo creo aquí un objeto que se llame A, y este objeto A tiene, por ejemplo, los valores, vamos a colocarle X10 y Y20, ¿ok? Yo tengo el objeto A que tiene X10 y Y20, y si creo otro objeto B que tiene el valor, por ejemplo, vamos a colocarle Y30, ¿ok? Entonces tengo el objeto A que tiene 10 y 20 y tengo el objeto B que tiene el valor Y30 y yo quiero combinarlos para que se convierta en uno solo. Puedo obtener acceso a este object.assign de JavaScript, que lo que hace es recibir ambos parámetros. Por ejemplo, digo, vas a recibir A y B, ¿ok? Y simplemente dando un enter pueden ver que ha convertido en un solo objeto. Y miren, como el B fue el segundo parámetro, lo que ha hecho es tomar Y y aquí dice, ok, aquí hay un match. Esos son lo mismo. Entonces voy a utilizar el segundo y ya está. De hecho, si yo cambio el orden, por ejemplo, le coloco B y A. Vamos a colocarle. Aquí me da autocompletado, pero bueno. Pueden ver que me dice, ok, Y30. Y tan solo el X es el que ha reemplazado, que ha actualizado. Entonces, al final, pueden ver que es prácticamente lo mismo. Y este assign es como un actualizar. Porque si ya tengo un valor repetido, él va a reemplazar el valor que ya está encontrando. Entonces, justamente lo que podemos hacer aquí es que ya tengo un usuario encontrado. Y aquí tengo un usuario que está dándome datos nuevos. Entonces, para combinarlos puedo hacer lo mismo. Le digo object.assign. Voy a combinar el user found. ¿Ok? Y, bueno, el user found. Y voy a combinarlo con el usuario. Esto me va a devolver un nuevo objeto que se va a llamar, por ejemplo, updatedUser. Y esto es lo que voy a guardar. Entonces le digo retorna this.userrepository.update y vas a actualizar, .save y vas a guardar el usuario actualizado. Sé que es un poco más complicado, pero bueno, al final esto lo que hace es una validación si no existe. Entonces, por ejemplo, si nosotros venimos aquí en users, ¿dónde está? En update, o patch, le digo quiero actualizar el usuario, vamos a verlo. Voy a quitar esto. Tenemos el usuario 7. Entonces le digo quiero actualizar el usuario 7 y vamos a decirle que quiero actualizar tan solo el nombre John123. Ejecuto y pueden ver que lo he actualizado. Pero si le digo quiero que actualice el usuario 10, ese usuario no existe, envío y me dice user not found. Entonces de esta forma ya estoy haciendo una validación antes de actualizar. Entonces al final estoy reescribiendo un poco de la lógica, pero esto es mucho mejor porque ya tengo muchos códigos de estados distintos
dependiendo del tipo de datos que me están enviando o cómo fue la operación. Entonces vamos a cerrar esto de aquí y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender cómo hacer relaciones de uno a uno, que es algo también bastante común cuando creamos bases de datos relacionales. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando nosotros creemos una entidad usuario, en este caso estamos recibiendo un user y un password, pero cada usuario probablemente también va a tener un nombre, un apellido o una edad, por ejemplo. Entonces, eso supongamos que yo lo quiero mantener en otra tabla y obviamente cada usuario va a tener su propia tabla de perfil, vamos a llamarle. Entonces, no los perfiles van a poder pertenecerle a muchos usuarios, sino que cada usuario va a tener su propio perfil. Entonces, eso sería una relación de uno a uno. Entonces, para poder entenderlo, vamos a crear aquí en users otro archivo que se llame, por ejemplo, profile.entity.ts. Y lo importante es que se llame entity para que se pueda crear la tabla. Y aquí vamos a crear una clase que se llame profile. Esta clase profile va a tener los siguientes campos. Primero vamos a generar un primary generated column. De hecho, esto vamos a tener que importarlo desde type.orm. Entonces le digo voy a importar vamos a colocarle aquí primary. De hecho, por alguna razón no me está importando. Vamos a colocarle desde type.orm primary generated column. ¿Ok? Y aquí vamos a colocarle el ID de tipo number. Lo siguiente es colocarle también una columna que sea, en este caso vamos a crear aquí y le digo una columna. ¿Ok? Y en este caso de esta columna vamos a colocarle de tipo de dato first name, que va a ser un primer nombre, va a ser el tipo de dato string. Esto lo vamos a copiar. De hecho aquí vamos a copiarlo esto de aquí. ¿Okay? Vamos a pegarlo y también voy a tener un apellido, last name, para cada usuario. Y finalmente vamos a colocarle una edad, simplemente para tener otro tipo de dato que sea, por ejemplo, un número. Entonces le digo esto va a ser el tipo number, esto va a ser la edad de cada usuario. Y esto puede ser nulo, entonces le digo nullable en true. Ahora, para que esto se transforme en una tabla, aquí arriba voy a colocar la propiedad entity, que viene de type.orm también. Entonces le digo importa entity. Si formateo quedaría así. Y aquí le coloco el nombre, le digo esto se va a llamar user profile. ¿Ok? Y listo, ese es el nombre de la tabla. Estas son las columnas. Y para que esto se utilice voy a exportarlo. Y ya está. Entonces de esta forma tengo una tabla. Listo, entonces si yo guardo, simplemente con guardarlo, y aquí se está ejecutando. Si yo vengo ahora y le digo show tables y coloco un punto y coma y un enter, pueden ver que hay una tabla llamada user profile. Si le digo describe user profile, pueden ver que ahí está el ID, first name, last name y age. Listo, entonces ya tenemos una tabla, sin embargo no hay una relación entre las dos tablas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es venir aquí en usuario, en la tabla que queremos que tenga, digamos, el que empiece la relación. Entonces sería user.entity y aquí después de column vamos a colocarle una relación llamada one to one. Sería one to one. Eso también lo tengo que importar. Entonces le digo aquí desde type.orm vamos a importar one to one. Ok, ahí está. Entonces lo siguiente es decirle ok, vas a importar one to one. Y aquí nosotros vamos a ejecutarlo, pero aquí tenemos que decirle con quién o con qué tabla va a relacionarse. Entonces aquí vamos a tener que importar la clase que está justo aquí, que se llama profile. Entonces puedo decirle vas a ejecutar una función y esto vas a llamar en la clase llamada profile, que lo tengo que importar. Entonces aquí arriba lo mismo, le digo voy a importar profile front y aquí le coloco punto y un slash profile entity. De hecho lo he escrito mal. Ok, ahí está. Entonces aquí le digo esto va a ser una relación de 1 a 1 con la clase profile. Ahora aquí lo voy a guardar en una columna llamada profile y esto va a ser de tipo profile. Y como este es el que va a iniciar la relación o este es el que va a relacionarse o el que va a tener la columna, entonces vamos a colocarle aquí @join column, que también es otra propiedad que se tiene que importar. Entonces vamos a venir aquí, luego de one to one vamos a decirle aquí join column. ¿Ok? Vamos a bajar y vamos a decirle join column. ¿Ok? Y ya está. Entonces de esta forma, si yo guardo simplemente esto se va a actualizar. Y si yo le digo que describe user profile, pueden ver que sigue igual. Pero si le digo describe user o users, pueden ver que ahora de todos los datos que ya habíamos añadido, tiene una propiedad llamada profile ID. Y profile ID en este caso es un de tipo entero. Y básicamente me está diciendo que esto espera un ID de un perfil. Que justamente es la otra tabla que se llama user profile. Que va a ser el ID de esta otra tabla. ¿Okay? Entonces para poder empezar a crear un dato, primero vamos a tener que definir una función que inserte. Entonces vamos ahora, ya está la relación, pero tenemos que empezar a crear una función. Entonces vamos a venir aquí en user service y
Aquí vamos a crear un método especial. Entonces voy a decirle aquí, aparte de update user y todos estos que ya habíamos creado, vamos a crear un método más debajo del último. Y este método se va a llamar, por ejemplo, create profile. No tiene que estar aquí, por cierto, podemos crear otro módulo, pero de momento no hay ningún problema con que lo creemos aquí mismo. Entonces el create profile lo que va a esperar es que cuando nosotros vamos a insertar algo, él va a esperar un ID del usuario que vamos a querer relacionar, ¿ok? Y luego los datos del perfil. Ahora, en los datos del perfil también tenemos que definirlo como un DTO. Entonces vamos a venir en DTO y vamos a crear también otro DTO que se llama, por ejemplo, create profile.dto.ts. Y lo mismo vamos a decir aquí una clase, exportar una clase que se llame create profile DTO. Y aquí le digo, ok, esto va a ser un first name que va a ser de tipo toString. Luego también vamos a colocarle un last name y finalmente un age. Ahora todos estos, como son para crear, vamos a colocarle que son requeridos excepto el age, que puede ser nulo, y ya está. Entonces aquí lo mismo le digo que este profile va a ser de tipo create profile DTO. De hecho aquí está. Okay, doy un enter y aquí arriba ya lo importo por mí. Listo, entonces este create profile DTO ya tenemos ambos datos, vamos a insertarlo, pero primero vamos a tener que buscar el usuario. Entonces lo mismo le digo await this.userRepository.findOne. Vamos a buscar primero el usuario. Le digo voy a buscar en donde vamos a colocarle donde el ID sea igual al user. De hecho aquí lo estoy llamando ID mismo. ¿Okay? Sería de esta forma. Y esto como es asíncrono aquí debe ir al inicio async. ¿Okay? Y me va a dar un usuario si lo encuentra. Entonces le digo si el usuario es encontrado. Aquí debajo vamos a decirle la condicional, que ya hemos repetido esto en la sección anterior bastantes veces. Entonces le digo si el usuario fue encontrado o no fue encontrado, dependiendo de lo que queramos. En mi caso, por ejemplo, voy a colocarle si no fue encontrado, entonces no se va a poder hacer la relación, porque no puedo relacionar un dato que no existe. Entonces vamos a colocarle aquí retorno a una sección user not found. ¿Okay? Ahora, si sí existe, vamos a crear un nuevo perfil y relacionarlo. Entonces voy a decirle, y aquí viene el asunto, para crear un perfil, tengo que, así como he creado este user repository, tengo que crear también un repositorio para el perfil. Entonces voy a repetir esta línea de código de aquí. De hecho, vamos a escribirla de nuevo para que practiquen. Entonces le digo inject repository. Y el repositorio que voy a importar ahora va a ser, así como tengo la entidad de usuario, también el perfil. Le digo profile, importo, allí lo ha traído por mí. Le vamos a colocar un private para que se instancie. Le digo profile repository para poder interactuar con typeORM. Y finalmente le digo de repository vas a colocarle repository. Lo he escrito mal, ahora sí. Vas a colocar el perfil. Ahora, este profile repository me va a permitir poder hacer inserciones, búsquedas y demás. Es por eso que aquí le voy a decir this.profile repository. Y aquí vamos a colocarle la función para poder crear. Entonces, nosotros podemos llamar a otros métodos. Aquí pueden buscarlo. Pero en mi caso simplemente con create me va a bastar. Ahora este profile le voy a pasar aquí. Y finalmente esto me va a retornar un nuevo objeto que le voy a llamar new profile. Ahora aquí me está dando un error en el profile porque si bajo un poco me dice que el tipo string no es asignable a un tipo number. Y es porque aquí en el create profile DTO, si venimos le he colocado tipo string y obviamente esto no coincide. Entonces vamos a guardarlo y ya estaría. Entonces de esta forma tengo un nuevo perfil creado. Sin embargo aún no lo he relacionado, así que para poder añadirlo tengo que decirle aquí que voy a actualizar un usuario. Entonces le digo ahora await this. En ese caso ya sería el repositorio del perfil nuevamente, pero para guardar. Entonces le digo save y le voy a guardar este nuevo perfil que he creado. Y de hecho, si nosotros queremos recibir el dato nuevo que se ha guardado, vamos a recibir un save profile y ya estaría. Entonces con esto he creado un perfil, luego lo he guardado y finalmente puedo retornarlo. Entonces le digo ok, vas a retornar un save profile. Ahora, el asunto es que si bien estoy creando un perfil, no estoy relacionándolo con ningún usuario. Entonces, como ya tengo este save profile, entonces puedo llamar ahora sí el usuario que he encontrado, el user found. Digo, el usuario encontrado tiene su propiedad llamada profile, que va a ser igual a este save profile. Entonces, este de aquí también voy a tener que guardarlo. Entonces aquí no voy a retornar el save profile, sino voy a decirle, vas a retornar de user repository, vas a colocar un save de este user found que he encontrado. Entonces les explico un poco más a detalle de qué se trata esto. Cuando nosotros hemos creado un perfil,
primero busco el usuario que se quiere relacionar. Entonces, si existe el usuario, pues voy a empezar ahora a crear un perfil nuevo, un dato dentro de la tabla de perfil. Esto crea un dato, crea un nuevo objeto y luego esto lo voy a poder guardar. Entonces aquí le digo guarda este perfil. Cuando guarda el perfil me devuelve un nuevo dato con el ID quizás del perfil que ya guardó. ¿Ok? Pero aún tengo un dato de perfil y un usuario que encontró, no están relacionados. Es por eso que la siguiente línea dice, ok, del usuario que acabas de encontrar, que ya sabes que existe, en su propiedad profile, vas a guardar el objeto que acabamos de crear, que es el save profile. Entonces de esta forma se están relacionando, pero finalmente me falta guardarlos. Entonces de esta forma voy a tener aquí, al momento de ejecutar, el profile ID con un dato que me van a pasar, que es justamente uno de los datos del profile que acabo de crear. Vamos a guardar esto y para poder entenderlo vamos a crear finalmente nuestro controlador. Y el controlador es más sencillo, ya sería llamarlo simplemente. Entonces voy a crear aquí otra petición. Va a ser una petición post. Esto va a ser a la ruta, por ejemplo, ID, el ID del usuario, pero a profile. Entonces esto va a ser una petición post, esto se va a llamar create profile. Y este create profile lo que va a hacer es que uno va a llamar el user service, que se va a llamar create profile. Y lo siguiente va a ser el colocar los parámetros. En esto también tenemos que colocarle aquí, voy a dar un espacio o un enter. Y aquí voy a decirle primero quiero el parámetro, el param. Este va a ser de tipo nombre ID. Vamos a convertirlo a un entero, parse int pipe. Vamos a colocarle ID de tipo number. Y de hecho para que esto funcione aquí tengo que cerrarlo. Okay. De esta forma quedaría. Y finalmente también necesito el body, que sería el dato que está guardando. Entonces le digo también voy a tener un body. Este body vamos a llamarle profile. Y va a ser de tipo create profile DTO. Lo importo con control enter. Y bueno, ahí pueden ver que lo ha traído. Listo, entonces lo siguiente es pasarlo a los datos. Les digo voy a pasarte el ID y el profile. Y ya está. Esto es lo que vamos a retornar al cliente. Ahora, esto de aquí, para poder probarlo vamos a guardarlo. Y vamos a ejecutar nuestro proyecto. Aquí tengo un error. Y miren, un error es que si bien ya todo está funcionando o ya está conectado, lo que me falta es indicarle al módulo users. Si recuerdan user module, así como le había indicado que tengo una entidad usuario, ahora tengo otra entidad que se llama profile. Entonces también tengo que añadirlo aquí en el arreglo. Le digo también vas a añadir profile. Doy un enter y pueden ver que allí lo importa y lo añade por mí. Entonces guardo esto de aquí y ya no tengo errores. Entonces lo siguiente es empezar a probarlo. Le digo ok, vamos a venir en Thunder Client y vamos a hacer una petición. Primero get para ver los usuarios que tengo. Ahí tengo usuario 7, ok, tan solo uno. Entonces ahora voy a crear una petición post. Le digo del usuario 7 quiero crear un perfil. Entonces aquí simplemente le paso los datos del perfil. Los datos que le tengo que pasar, por ejemplo, es un first name. Vamos a colocarle John, por ejemplo. Un last name, vamos a colocarle aquí un apellido que sea Doe, por ejemplo. Y una edad también. Entonces voy a colocarle aquí un age que va a ser, por ejemplo, 30. Entonces si yo envío esto, pueden ver que como respuesta me está dando un ID 7, un username, un password, que son datos del usuario, una fecha de creación, el out strategy. Estos son datos de la tabla de usuario, pero debajo está relacionado con profile. Y pueden ver que aquí ya lo está retornando justamente y que es justamente un dato o una tabla dentro de otra. Pero al final, en nuestros registros, si yo escribo select asterisco from, vamos a buscar por aquí, users, pueden ver que tengo los datos del usuario, me dice usuario 7, John, password, fecha de creación, esta columna que está vacía, pero tiene el perfil 1. Vamos a buscar el perfil 1, le digo select asterisco from user profile y pueden ver que el perfil 1 tiene el dato John, Doe, 30 y de esta forma está relacionado este dato con este dato y ya está. Entonces de esta forma tenemos una relación de 1 a 1. Entonces lo primero que vamos a hacer aparte de esto es crear una entidad relacionada con las publicaciones. Vamos a llamarle post.entity.ts, por ejemplo. Entonces aquí vamos a crear primero una clase. Entonces voy a decir voy a exportar una clase llamada post. Y las publicaciones van a tener los siguientes datos. Van a tener un ID, van a tener un título, un contenido, un autor. Solo que el autor obviamente no vamos a guardar el nombre, sino que como va a estar relacionado va a ser el ID de un autor. Entonces este se va a llamar un author ID. De hecho este de momento lo voy a comentar. Y bueno, para poder crear primero estas columnas que están relacionadas con esta tabla, primero aquí tengo que colocar la entidad, el entity de type ORM. Ok, aquí también le puedo colocar el nombre, pero por defecto voy a decirle que le llame post. Entonces él va a pluralizar este nombre.
Aquí voy a colocarle, por ejemplo, que el ID va a ser de tipo number, el título va a ser de tipo string, el contenido también va a ser de tipo string. Y aquí vamos a colocarles que van a ser columnas. Por ejemplo, este va a ser un primary generated column. Luego lo de abajo va a ser también vamos a colocarle en este caso sería una columna común, es decir, column. Luego esto también lo tenemos que importar desde type.orm. Y finalmente voy a pegar aquí también lo mismo en content. Ahora, para hacer la relación de uno a muchos, nosotros tenemos que entender quién es el que va a ser repetido, o digamos quién es el que va a tener mayor cantidad. Por ejemplo, muchas publicaciones le pueden pertenecer a un solo usuario, en este caso a este usuario que tengo aquí. Entonces sería una relación de muchos a uno. Entonces para poder crear eso también hay un decorador de type.orm que se llama many to one. Así como tengo también many to many y demás, o one to one, también tengo many to one. Entonces esto es como decirle muchas publicaciones le pertenecen a un usuario. Entonces aquí lo que voy a colocar es primero con qué colección se va a relacionar. Entonces aquí vamos a llevar una función. Y esta función espera la clase que yo voy a estar relacionando. Entonces la clase es justamente esta de aquí, llamada user. Entonces también lo tengo que importar. Ahora lo puedo importar de esta forma, le digo importa desde src. Y pueden ver que desde src, sin la necesidad de colocar un punto, es como decir que estoy llamando la carpeta. Entonces digo entra en users y trae user entity. Y desde allí trae la clase que se llama por ejemplo user. Y listo, de esta forma puedo relacionarlo. Obviamente también pueden colocarle punto o bueno, mejor dicho, también pueden subir de nivel. Solo que en este caso prefiero tener una ruta absoluta en lugar de una relativa. Y bueno, luego aparte de esto, sería muy sencillo entenderlo porque esto ya lo hemos hecho con la relación de 1 a 1. Pero nosotros tenemos que saber también con qué propiedad de la clase lo vamos a relacionar. Por ejemplo, en este caso user entity, nosotros hemos creado columnas como username, password y demás que le pertenecen al usuario. Pero no sabemos, por ejemplo, cómo va a listar él las publicaciones, porque también el usuario quizás luego cuando busque algo, yo le puedo decir, de cada usuario quiero todas sus publicaciones. Entonces, así como tengo una relación de muchos a uno, aquí también voy a crear una relación de uno a muchos. Entonces sería lo contrario. ¿Okay? Entonces aquí voy a crear también lo mismo, le digo one to many. Y aquí lo contrario, así como este post está relacionado con el usuario, ahora este usuario va a estar relacionado con esta clase post. Entonces aquí lo mismo le digo que voy a ejecutar una función. Y también pueden escribirlo simplemente y si presionan control espacio, bueno aquí en este caso quiero post. Si presionan control espacio, él va a importar algo. Ahora antes de que presionen un enter, dense cuenta de dónde lo va a importar. Por ejemplo, si yo le doy un enter, pueden ver que él está importando una especie de función que viene de nestCommon. Esto no es realmente, sino es este que viene de src post entity, que es la clase que acabamos de crear. Entonces este de aquí es el que quiero que importe. Ok, ahí ya está. Entonces aquí esto sería la relación de muchos a uno. Ahora, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero lo que vamos a colocarle es un nombre debajo. Entonces esto para poder interactuar con TypeScript. Entonces lo que vamos a utilizar es que aquí le voy a decir este va a ser un autor. Y va a ser de tipo user. Ok. Lo mismo aquí le digo este va a ser unas publicaciones. Que va a ser un arreglo de publicaciones. Ahora aquí me está dando un error. Justamente porque las publicaciones no tienen ninguna forma de relacionarse con la entidad. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear aquí esta propiedad author y vamos a llamarla desde entity. Entonces voy a decirle aquí una coma y voy a colocar aquí, le digo desde la publicación que te están pasando, que es justamente la publicación que estamos relacionando, esta de aquí. Esta tiene unas propiedades, entonces ustedes pueden escribir post punto y pueden ver que aquí están todas las propiedades de las publicaciones. Okay, entonces yo le digo que esto va a estar relacionado con un autor. Y ya está, este vendría a ser la relación de uno a muchos. Lo contrario aquí, le digo que esto va a recibir un usuario. Y del usuario, aquí vamos a colocar una función flecha. Y le digo del usuario, quiero estar relacionándolo con publicaciones. Entonces si se dan cuenta, esta parte de aquí es con la clase. ¿Okay? Ambos lo hemos relacionado al inicio con la clase. Pero luego tenemos una función que accede a las propiedades de esa clase. Entonces por eso le digo de user post. Y al contrario aquí en user entity le digo de post author. ¿Okay? Entonces de esta forma se quedan relacionados ambas entidades. Ahora aquí ¿por qué le coloco un author ID? Le coloco un author ID porque muy aparte de relacionar tan solo digamos con esta propiedad, probablemente luego yo voy a querer colocar por ejemplo o guardar el ID tan solamente. Entonces esta es una forma de poder recibirlo al momento de crearlo. Entonces vamos a colocar aquí también un column y voy a ejecutarlo. Y aquí este va a ser de tipo number, ya que sería un ID de un usuario en este caso. Listo, entonces de esta forma ya estaría la relación de uno a muchos. Entonces para empezar a probarlo o ejecutarlo, lo primero que tenemos que hacer es crear algunos métodos que interactúen con la base de datos. Entonces vamos a ir en post service
Y aquí vamos a crear unos cuantos métodos. Por ejemplo, el primer método que voy a crear es el método createPost. Este me va a permitir crear publicaciones. Y luego también voy a crear el método que se va a llamar getPost, que es para obtener todas las publicaciones. El createPost es el primero que vamos a crear. Entonces, para crear una publicación, yo puedo recibir los datos digamos, que me llegan desde el cliente. Entonces, el cliente me va a enviar los siguientes datos. Me va a enviar, por ejemplo, un ID. Bueno, el ID no, sino me va a enviar un título, un contenido, que son los datos que espera el post entity, título y contenido. Y el author ID va a ser un ID. Es decir, me va a enviar también una propiedad que se llame author ID con algún número, 1, 2, 3 y demás. Ahora, obviamente yo tengo que confirmar que ese autor exista. Entonces, aquí en createPost no tan solamente voy a estar utilizando las consultas con la tabla de publicaciones, sino que también voy a tener que consultar hacia la tabla de usuarios. Y bueno, si ustedes lo piensan, nosotros ya hemos hecho esas consultas en este caso en user service. Ya hemos creado nuestros métodos para obtener un único usuario, por ejemplo. Entonces, ustedes dirán, ok, puedes copiar este código y pegarlo, pero si ya tengo el método aquí, yo puedo llamar toda esta clase y utilizarlo en esta otra clase. Entonces, para poder hacer eso, vamos a tener que crear aquí un constructor. Y este constructor de aquí va a recibir primero una especie de nombre. Entonces vamos a colocarle private. Vamos a llamar esta propiedad, por ejemplo, user service. Users service. Y aquí voy a llamar la clase user service, que aquí está. Y doy un enter y allí lo importo por mí. Entonces, a partir de aquí ya tengo el acceso a user service. De hecho, si yo vengo aquí, por ejemplo, escribo this.userservice. Pueden ver que están todos los métodos que ya habíamos creado antes. Entonces, esto es bastante útil porque ya no tengo que volver a crearlos. Ahora, muy aparte de eso, también necesito interactuar con typeORM, así que antes de esto también voy a llamar la propiedad llamada injector o inject repository. De hecho, voy a escribirlo bien. Inject repository, que viene de typeORM. ¿Okay? Y aquí le voy a colocar el nombre de la clase que quiero importar, que sería la clase de publicaciones. Bueno, aquí revisen lo de dónde lo importa, porque miren, si doy un control enter al primero, él lo importa en scommon. Esto le puede dar un error. Entonces no es de allí, sino tengo que traerlo desde src, desde post. Bueno, de hecho aquí mismo está, entonces sería en este caso de esta forma, post entity. ¿Okay? Y traigo simplemente la clase post. Ahora sí. Ahora esto le voy a colocar un nombre, entonces le digo, esto se va a llamar, por ejemplo, lo mismo, private. Le digo post repository, por ejemplo, post repository. Y aquí le digo que esto es de tipo repository, de typeORM, y esto viene de la clase post. Es lo que ya habíamos hecho, le coloco una coma y ya estaría. Entonces quedaría de esta forma mi clase y ya puedo utilizar consultas a la base de datos de las publicaciones o la tabla de publicaciones, y también puedo consultar la tabla de usuarios. Ahora, en cuanto al createPost, este va a esperar ciertos datos, entonces aquí le digo, ok, te van a pasar una publicación que va a tener estos datos que ya les mencioné. Y bueno, para poder decirle de qué tipo de dato es, vamos a crear también su DTO. Entonces vamos a venir aquí y le digo, voy a crear una carpeta llamada DTO. Y aquí vamos a crear un archivo que se va a llamar createPost.dto.ts. Entonces vamos a colocar en los siguientes campos. Voy a crear una clase que se va a llamar, por ejemplo, createPostDTO. Y aquí voy a aceptar los siguientes parámetros: un título, un contenido, y también voy a esperar que me pase un author ID. El título va a ser un string, el contenido también va a ser un string, y el author ID va a ser un number. Listo, entonces esto de aquí lo voy a tener que exportar. Entonces es por eso que le coloco el export al inicio, guardo, y si ven en el post service, simplemente puedo colocarle aquí dos puntos y le digo createPostDTO, doy un enter y allí lo importa. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer es primero recibir el dato y crear una nueva publicación. Pero como les mencioné, si nosotros en la publicación estamos recibiendo un usuario o un author ID, el autor de la publicación, primero tenemos que confirmar si existe. Entonces vamos a hacer esa consulta. Como ya tengo el user service, le digo, ok, primero this.userservice.getUser para obtener un usuario, y le voy a pasar de la publicación que me están dando el author ID, que es un ID del usuario. Entonces esto de aquí me va a dar un usuario encontrado, esto es asíncrono. Ok, entonces le digo user found, esto aquí le coloco async. Entonces aquí hacemos la condicional. Entonces lo mismo que ya conocíamos de las secciones anteriores, le digo si no existe un usuario, entonces vamos a lanzar, aquí le digo si no existe un usuario, vamos a lanzar un error. Y así como habíamos hecho aquí en user service, si recuerdan, cuando nosotros por ejemplo buscamos un usuario y no encontraba nada, retornamos un new exception. Podemos hacer lo mismo. Ok, entonces aquí le digo que vas a retornar un new http exception, y aquí le coloco por ejemplo el nombre, le digo user not found. Vamos a colocarle bien. Okay,
al inicio, bueno, mejor dicho al final, vamos a colocarle user not found. Y aquí en cuanto al código de estado, puedo colocarle 400 o como ustedes saben, http status, el enum, y le digo not found. ¿Ok? Y esto es lo mismo de antes, solamente que ahora lo estoy haciendo esa validación en create post. Ahora, si encuentra un usuario, es decir, si ya buscó y encontró un usuario, entonces vamos a poder crear en la publicación. Entonces le digo, ok, this.postRepository.create, vas a crear una publicación y ya está. De esta forma estamos seguros que estamos creando una publicación para un usuario que sí existe. Esto me va a dar un nuevo objeto llamado new post y finalmente lo tengo que guardar, así que le digo this.postRepository.save new post. Vamos a crearlo aquí. Y finalmente esto es asíncrono y me va a devolver un dato, o también puedo retornarlo directamente al cliente para que él sea el que lo use. Y listo, ya está la forma de crear publicaciones. Vamos a guardarlo. Y el obtener todas las publicaciones, este es el más sencillo porque ya sabemos que esto es simplemente un this.postRepository.find y es lo que vamos a retornar. Y ya está. Entonces de esta forma ya tenemos los dos métodos, pero como ya hemos alargado mucho esta sección, en la siguiente sección vamos a continuar utilizando el controlador para poder hacer uso de estos métodos que hemos creado. Ok, en esta sección vamos a aprender a crear los controladores o las rutas que nosotros podemos llamar utilizando HTTP. Entonces vamos a cerrar esto de aquí y vamos a entrar ahora en nuestro archivo que se llama post.controller y vamos a crear algunos métodos. Entonces aquí primero vamos a llamar los métodos, por ejemplo, createPost, que esto va a funcionar a través del método post.http. Okay, vamos a colocarla de momento con llaves abiertas y cerradas. Y aquí le coloco post. Ok, esto viene de NestCommon, así que está bien. Esto lo vamos a copiar un par de veces, o en una vez más, no solamente. Y también voy a crear un método llamado get, que viene de NestCommon. Y esto se va a llamar getPost. Entonces, primero empecemos con el createPost. Cuando el usuario me va a enviar un dato, o el cliente me va a enviar un dato, aquí vamos a recibirlo a través de un request body. Así que también voy a decirle body. Lo importamos de allí, lo ejecuto y vamos a llamarle post. Ahora, para indicarle qué datos voy a estar esperando, vamos a colocarle aquí un create post DTO, que es algo que ya habíamos creado. Y aquí adentro vamos a hacer uso de nuestro servicio. Entonces, para poder llamar el servicio, recuerden que estamos en post controller. Al lado, aquí está el post service. Entonces vamos a importarlo, le digo voy a crear un constructor. Este constructor vamos a tener que instanciarlo, entonces le digo private. Vamos a llamarle post service, que va a ser de tipo post service. ¿Okay? Y una vez tengo esto, aquí adentro puedo empezar a llamarlo. Entonces le digo, ok, this.postService. En este caso se llama createPost y le paso la publicación. Y esto es lo que voy a retornar al cliente, que sería la nueva publicación creada. Ahora, así como tengo ese método, también vengo aquí en getPost y le digo, ok, vamos a utilizar de this.postService.getPost, que aquí lo he colocado en singular, pero realmente vamos a con un control click allí. No debería ser en singular, sino debería ser en plural, ya que es un arreglo de publicaciones. Entonces le digo, este es getPost. ¿Okay? Lo ejecuto y esto es lo que voy a retornar al cliente. Ahora, en este caso, si nosotros queremos hacer funcionar todo esto, debemos tener en cuenta que si bien estamos, digamos, llamando el otro servicio o la otra clase, para que el módulo se entere de todas las clases y controladores, tenemos que definirlos en este post module. Y bueno, de momento él ya conoce el service, ya conoce el controller. Pero dos métodos que no conoce o dos clases que no conoce son postEntity y tampoco conoce, por ejemplo, el servicio que estamos inyectando que viene de otro lado, que es userService. Entonces, estas son dos entidades que el módulo debe conocer. Entonces, para poder hacer eso, primero empecemos con el postEntity. Esta clase lo tengo que definir, entonces vengo en postModule y le digo, ok, vamos a colocar aquí un imports. Y a este imports vamos a colocar un arreglo. Y aquí nuevamente voy a llamar el type ORM module. Pero en este caso voy a utilizar forFeature y aquí vamos a colocarle un arreglo en la clase post, que es la clase de las publicaciones. Ahora miren aquí, presten atención que esto lo he importado en NestCommon, esto está mal. Tiene que ser la clase de la entidad, entonces le digo vas a importar algo. De hecho también puede, simplemente es cuestión de prestarle atención, si no quieren tipear todo eso, pueden presionar control espacio. Y claro, como pueden ver aquí el primero es NestCommon, el segundo es la entidad y esto es más rápido. ¿Ok? Formatean y así quedaría. Ahora, muy aparte de eso, también necesito aquí en postService definir que estoy importando userService. Entonces, antes de importarlo, ustedes dirán, ok, simplemente lo importas y lo añades. Pero en realidad primero tengo que exportarlo. Entonces, es como si fuera una clase típica, en donde para poder usarlo en otras partes tengo que exportarlo. Solo que como esto es Nest.js, vamos a tener que venir aquí en Users Module. Y así como aquí definimos todo lo que el módulo de usuarios está importando, también tiene otra propiedad que se llama Exports.
y este export es para indicarle qué clases yo puedo exportar hacia otros módulos. Por ejemplo, de nuevo, la clase publicaciones, post service, está importando user service, que es otro módulo. Entonces aquí lo tengo que exportar primero. ¿Ok? De nuevo en users module, le digo vas a exportar users service. ¿Ok? Y ya estaría. Con esto estoy exportando realmente el servicio de usuarios. Entonces, así como lo estoy exportando, ahora yo puedo importar todo esto de aquí como un módulo. Todas estas características lo puedo importar en otro módulo. Es decir, este post module, así como está importando un módulo aquí, le coloco una coma porque esto ya no es de tipo ORM. Entonces le voy a decir vas a importar el users module. ¿Ok? No es el user service, sino estoy importando todo el módulo. Y lo importo todo el módulo porque el servicio a su vez también necesita de todo esto. Entonces lo importo todo en conjunto. Y ya está. Entonces de esta forma ya estoy trayendo las dependencias que necesitan nuestros métodos. Entonces ya podríamos probarlo. Vamos a ejecutar todo esto. Limpio aquí y le digo npm run start dev. Y listo, vamos a ver si tengo algún error o algo. Es muy importante revisar todo esto. Ok, no hay ningún error. Vamos a venir aquí en ThunderClient y vamos a hacer primero una petición get de todas las publicaciones. Recuerden que tenemos una petición get. Entonces le digo voy a hacer una petición get de localhost 3000/post. Envío. Y pueden ver que me devuelve un arreglo vacío. Eso está bien. De hecho, en la base de datos también si yo escribo show tables en punto y coma, pueden ver que allí está la clase, o bueno, la tabla de publicaciones y yo le digo select asterisco from post y coloco un punto y coma, está vacío. Entonces ahora vamos a crear algo, le digo voy a crear una publicación y para crear una publicación obviamente si yo describo la tabla, vamos a verlo, describe post, pueden ver que la tabla necesita el author ID como lo que habíamos definido en la clase. Entonces muy aparte del título y el contenido también tengo que pasarle el author ID. Entonces voy a ver qué autores tengo, puedo hacer una petición get de todos los usuarios, todos los users y tengo tan solo uno que es el ID7, entonces este ID7 es el único que podría crear. Entonces vamos a probarlo. Entonces le digo, ok, voy a enviar una petición post aquí a /post y voy a crear mi primera publicación que va a tener un título que va a decir, por ejemplo, supongamos que es un blog, entonces vamos a colocarle cómo iniciar en Nest.js. Aquí el contenido es, por ejemplo, vamos a colocarle contenido, vamos a colocarle, por ejemplo, tienes que descargar algo, ok. Y en el author ID, la propiedad author ID, tengo que colocar el ID del autor que está creando esto, que sería el ID7, que es el autor John. Si yo envío esto de aquí, bueno, en este caso pueden ver que me está dando un error, que me dice internal server error. Entonces es probable que no esté coincidiendo con algún parámetro o algo. Me dice content no tiene ningún valor por defecto. Vamos a ver que lo he escrito mal. Okay. Esto es content. Vamos a enviarlo. Okay. Y ahora sí me da una respuesta. Y pueden ver que ha creado una publicación con título 1, contenido 1, author ID y el ID. De hecho, si yo escribo nuevamente el select asterisco from post, pueden ver que aquí está ese dato. Entonces ya sabe que el autor es el usuario 7. Ahora, si nosotros quisiéramos ver realmente el dato del autor, es decir, el autor como tal y no tan solo el ID, nosotros podríamos hacer esto. Puedo venir en post service, que es el que realmente hace todos los datos o que crea todos los datos. Y esta relación aquí yo lo puedo colocar en el find, le digo entre llaves relationships o relations y aquí le voy a colocar en un arreglo con qué otras tablas se va a relacionar. Y aquí simplemente le voy a colocar author, por ejemplo. ¿Okay? Y de hecho aquí nosotros estamos colocándole esto simplemente para que cuando nosotros lo llamemos de todas las publicaciones me dé esta propiedad de autor. ¿Por qué esta propiedad de autor? Porque en el momento que hemos creado el post, donde está post entity, aquí le hemos llamado autor a ese parámetro. Entonces, justamente por eso hay dos. Uno es para poder guardarlo. Y el autor es el que ahora nos va a mostrar con todo el contenido que le pertenece. Bien, si yo hago la misma petición ahora. Recuerden que esto ya se reinició. No tengo ningún error. Entonces vengo aquí y le digo, voy a hacer la misma petición. Voy a crear otra publicación. Le digo, cómo iniciar en React, por ejemplo. Tienes que saber JavaScript, por ejemplo. Aquí es tutorial. Este es el autor 7. Le doy a enviar. Y ahora, en este caso, cuando yo, creo un dato, es el autor 7. Entonces hay dos publicaciones. Entonces vengo aquí y le digo get, quiero obtener todas las publicaciones, envío. Y al momento de consultar todas las publicaciones, aquí, muy aparte del ID, el title, el contenido y el author ID, pueden ver que también está guardando o me está dando los datos del autor. Y no tan solo en este, sino que en cada publicación que estoy consultando. De hecho aquí no se ve muy bien, pero podríamos abrir nuestro navegador y puedo buscar el localhost 3000/post.
Y aquí se ve mucho mejor y pueden ver que cada publicación, aparte del autor ID, tiene el autor y aquí está el contenido de ese autor. Entonces ya están relacionados. Ahora, de esta forma estamos relacionando varias publicaciones con un mismo autor. Pero ¿qué pasa si yo quiero que el autor también me muestre su lista de publicaciones? Por ejemplo, en nuestra entidad, voy a cerrar esto de aquí. En nuestra entidad de usuarios, nosotros habíamos definido un arreglo de publicaciones. Entonces, si yo busco, por ejemplo, usuarios, users, pueden ver que los usuarios tan solo me dan los datos, pero no está el arreglo de publicaciones. Entonces, para que esto realmente lo devuelva, vamos a hacer lo que habíamos hecho con post, con este relations. Vengo aquí ahora en users service. Y al momento de consultar todos los usuarios, supongamos que es lo que quiero realmente. También puede ser en uno. Si quieren en un usuario, aparte del where, pueden colocarle, por ejemplo, relations. Y aquí le colocan el dato que quieren consultar, que sería publicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo guardo en esta relación, cuando se obtenga un único usuario, me va a dar la relación con las publicaciones. Entonces, por ejemplo, digo, todos los usuarios, quiero el usuario 7. Envío. Y pueden ver que el usuario 7 me da con el arreglo de las publicaciones que le pertenecen a ese usuario. Es así de sencillo. Entonces, si yo busco otro usuario, por ejemplo, usuario 10, esto no me va a dar nada. ¿Ok? Y bueno, lo mismo también cuando obtengo todos los usuarios, quizás, le digo, cuando tengas todos los usuarios, también quiero que hagas una relación aquí con el arreglo de, bueno, con el dato de post. De hecho, algo similar es que, si recuerdan, si yo busco, por ejemplo, todos los usuarios, vamos a buscar todos. Pueden ver que todos los usuarios, el usuario 7, me está dando con sus publicaciones. Pero nosotros también tenemos una relación de uno a uno. Entonces no significa que es uno u otro, sino que puede ser ambas. Entonces le digo, también quiero que cargues el campo profile que tenía el user entity. Porque el profile es los datos de ese usuario. Entonces ahora tengo una relación de uno a muchos y uno a uno. Ven, aquí están las publicaciones. Y debajo también están los datos del perfil de ese usuario. Entonces de esta forma ya tengo ambas tablas. Esta es la tabla de publicaciones, esta es la tabla profile. Y están relacionadas con la tabla usuario. Y ya está. Entonces es así de sencillo realmente las relaciones en TypeORM. Esto de nuevo no tiene mucho que ver con NES, sino con TypeORM, así que si quieren entenderlo más a fondo, muy pronto les voy a dejar aquí un curso básico de TypeORM. Y ya estaría. Entonces, de esta forma es como hemos creado nuestra aplicación sencilla de Nest.js como MySQL. Si tienen alguna duda pueden dejar en los comentarios, pero básicamente ese sería el tutorial completo. Así que dejen sus dudas y nos vemos en un siguiente ejemplo.